Este fanfic no me pertenece, el link del autor está en la descripción. Chapter 25. El hombre que desafió a Los Ángeles F1. Si pensaron que ya lo había abandonado, pues desemejen decirles que lamento desilusionarlos. Espero que les guste este capítulo. Intente resaltar lo más importante. Espero que les guste y esperemos que no demore mucho la próxima vez. PD. Les recomiendo escuchar Tercer Cielo, Ya no crezcas más, cuando lleguen a los recuerdos de Miguel. El débil suspiro de una pequeña vida, encuéntrame. Mi pequeña y linda hermana, un domingo cualquiera por la mañana. La vista era muy buena y sobre todo este centro comercial estaba muy concurrido. No tengo idea del por qué escogí este lugar, a pesar de que se encontraba muy lejos de mi casa. A verdad. Qué despistado. Permítame, señor. Ok. Ahora mismo estaba en la caja registradora, mientras aquella joven tomaba mis compras y los pasaba por el registrador. Ya recuerdo. Ya recuerdo. Yo vine acá, porque este es el único lugar en donde vende el pastel con crema dulce de nubes. Aquel postre que tanto ama Gabriel. Si fuera por ella, esa sería su desayuno, almuerzo y cena. A pesar de que ya estaba por cumplir los 17 años, parecía aún una niña. Creo que la consentí demasiado. No podía evitar esta culpa, por mí ella todavía actuaba como una niña o peor, una engreída. Ella ya estaba por cumplir la mayoría de edad, solo faltaba un año para que sucediera eso y que pronto tome el cargo que le corresponda. No sabría decir si fue buena idea o no el hecho de que ahora le siga consintiendo en todo lo que me pide, pero ¿cómo podía negarme entonces? Debo admitirlo, mis pequeñas hermanas son mi debilidad. A ver, señor. Me dijo la cajera. Está llevando 1 kilo de helado de fresa con chispas de chocolate de la marca Yomi Yomi, 2 cajas medianas de fresas bañadas en leche condensada, galletas con sabor a manjar con relleno de chocolate, 3 barras de chocolate blanco con maní, granos negros de café para hacer capuchino europeo, 1 pie de limón, 2 cajas de té verde oriental con galletitas caseras de regalo y gelatina con flan cubierta de crema batida de chantilly. Vaya. Si realmente tengo una gran debilidad. Nunca creí que tuviera que comprar todo eso, pero, a diferencia de otras ocasiones, esta vez sí era una ocasión especial. Bueno, señor, ¿desea algo más? ¿Sí? Le contesté. Casi se me olvida, pero quiero ese pastel de crema dulce de nubes para llevar, por favor. De acuerdo, pero ¿no tendrá problemas al llevar tantas cosas? Me preguntó aquella joven, mientras saca el pastel del exhibidor. Era muy amable por preguntar, a decir verdad, no tenía idea cómo llevar todo esto a mi casa debido a que estaba todo muy lejos. De hecho, creo que me excedí esta vez. No se preocupe, señor. Nuestro negocio tiene solución para este tipo de problemas. ¿En serio? Le pregunté aliviado. Sí. Me dijo ella. Verás, usted nos da la dirección de su domicilio, un grupo de ángeles por delivery llevaría todos sus comprar a su casa. Eso es muy conveniente. ¿En donde puedo anotar mi dirección? Luego de eso, aquella joven me sacó un bolígrafo y una hoja de papel en la cual empecé a anotar la dirección de mi casa. Y cuando terminé. ¿MHM? La señorita reaccionó algo extrañada. ¿Sucede algo? Tuve que preguntar. Parecía extrañada debido a lo que había leído en el papel, por lo cual en ese momento me había dado cuenta de algo que no tenía conocimiento. No es nada grave, sino que este lugar queda un poco lejos, a lo mucho demorará 1 hora en llegar. ¿1 hora? Bueno, Gabriel no va a estar en casa, sino hasta que termine su entrenamiento o al menos que ella decida ir más temprano. Así que, no hay problema. Yo estaré esperando pacientemente. Le contesté muy tranquilamente. Entendido, señor, entonces déjeme y ahora llamo a los demás para que se lleven sus compras. Y entonces aquella joven agarró un transmisor y en pocos minutos llegaron un grupo de ángeles que trabajan en ese lugar. Cada uno me saludó de manera muy cordial y empezaron a guardar mis compras en cajas seguras y luego se marcharon. ¿Está seguro, señor, que no quiere que se lleven el pastel también? No se preocupe, esto prefiero llevarlo yo, de acuerdo, vuelva otro día. Gracias. Y de esa manera, con mi pastel en los brazos, decidí caminar poco por la ciudad. No siempre tengo la oportunidad de tener un día libre como hoy, al menos hoy quería olvidarme de todas mis responsabilidades como el líder de los ángeles y quise caminar un rato. De todas formas, estar en la casa solito no me gusta mucho. Al menos hasta que lleguen con mis compras, voy a aprovechar y ver qué cosa más puedo llevar a la casa. Ahora mismo estaba vestido de una manera informal, por lo cual sería algo más fácil para mí el poder caminar por esta ciudad sin ningún problema. Caminé sin rumbo alguno por unos minutos en esta ciudad. No lo sé, pero esto era algo relajante y algo nostálgico. Oh. Recuerdo este lugar.
Sin darme cuenta, mis pasos me trajeron a un parque que conocía muy bien. Lleno de árboles y bellas flores que adornaban todo este lugar no ha cambiado nada. Dije al sentarme en una banca. Ya han pasado 18 años y únicas que han crecido son ellas. Este fue el primer lugar en donde llevé a mis pequeñas cuando ambas comenzaron a caminar por su cuenta. Recuerdo que Gabriel lloró mucho cuando aquel helado de chocolate que se le cayó al suelo. Yo no tenía mucha experiencia cuidando niños y por lo cual no sabía cómo calmarla en ese momento. Por eso estaba Chia con ella, ya que para calmarla, ella le dio su helado y le ayudó a limpiar su vestido. También recuerdo que por accidente. Chia sufrió un accidente y se hizo pipí en mis hombros mientras la cargaba. Ella intentaba ser muy fuerte, pero al final terminó llorando porque pensó que la iba a regañar muy severamente por eso. Pero al final ese día terminé comprándole ropa nueva. Gabriel se rió mucho y Chia le dio un coscorrón dejándole un chichón. Ja ja ja. Recuerdo que ese día ambas comenzaron a pelear y no se hablaron por todo un día. Esa fue la primera vez en que ellas se habían peleado muy seriamente. Gabriel tenía un enorme chichón en la cabeza que le dolía mucho y Chia tenía marcas de dientes en ambos brazos. Recuerdo que ambas no querían ni mirarse a los ojos, pero a pesar de ser tan pequeñas su orgullo era muy grande, o al menos ellas querían hacerme creer eso, ya que, después de todo ninguna soportó el no hablarse y ambas pidieron disculpas por sus acciones, a pesar de ser tan pequeñas e inocentes. Ellas sabían que una necesitaba de la otra para sonreír, realmente los años no pasan en vano. Dije al sentirme satisfecho. Aquellos recuerdos irreemplazables los he atesorado cada momento de mi vida. Ellas llenaron de color mi vida cuando llegaron a mis brazos, pero ahora como un simple suspiro de la vida. Ahora Gabriel está por convertirse en una serafín y ya falta tan solo 3 meses para que Chia vuelva a casa. Yo no puedo quejarme, ellas han estado creciendo muy rápido y me alegra que estén por convertirse en ángeles de bien a pesar de que aún estemos en plena guerra con los demonios, una guerra que ha durado desde que tengo uso de razón. La vida ha sido muy buena conmigo al darme esta paz. El mejor regalo que recibí fueron ellas. No puedo quejarme ante cielo y no puedo quejarme y por eso yo din. Ton. Din. Ton. Unas fuertes campanas se escucharon a gran magnitud. Volví a la realidad tras escucharlo. ¿Campanadas? ¿Acaso eso eran las campanas de la entrada del cielo? Estaba confundido. Eso fue algo extraño hasta donde tengo conocimiento. No ha habido ángel alguno que haya salido del cielo estos días. Por lo cual, creo que será mejor que vaya a ver qué pasa. Me levanté y me fui en forma directa a las entradas del cielo. A pesar de que este era mi día libre, yo no podía obviar algo como esto. Salir sin permiso y sin que lo sepa algo no estaba bien. 10 minutos después. En las entradas de la gran muralla del cielo, los ángeles encargados empezaron a comenzar su trabajo. Veamos, son 10 de la mañana del tercer día de la creación. Las puertas del cielo están siendo abiertas de acuerdo al protocolo establecido por ley. El área está libre de peligro de enemigos. No hay demonios cerca a más de 10 kilómetros de las murallas del reino de Dios, momento preciso para abrirlas sin ningún peligro. Los ángeles estaban sentados frente a sus ordenadores, monitoreando todas las medidas adecuadas para cumplir con su orden. Los ángeles que estaban cuidando las murallas, estaban mirando fijamente todo el lugar como si de halcones buscando a su presa se tratara. Registro aceptado. Capitán de la Orden de Élite de los Tronos, Neville y sus 3 subordinados perfectamente identificados. La computadora estaba dando el último registro de acuerdo a formalidad establecida de aquel procedimiento burocrático. Los soldados entonces fueron al frente de las puertas de oro que se estaba abriendo. Ellos estaban a los costados para el recibimiento de sus camaradas. Las lanzas hicieron ruido al chocar con el frío piso de cerámica de mármol de cuarzo platinado. Cumpliendo la formalidad de seguridad, aquellos seres se pusieron tan rígidos e inmóviles como si fueran estatuas de piedra hechas por un genio escultor, y adentrándose a las entradas de aquella frontera de luz. Vamos, muévete. Ya. De un fuerte jalón brusco. Aquel soldado había jalado con mucha fuerza aquella cadena de oro que sujetaba las manos de aquella pobre niña de rostro sucio, lo cual provocó que ella se golpeara las rodillas con el suelo. No la jales de esa manera. Gritó su capitán. ¿Por qué actúas tan benevolente con una traidora? Hasta que no se demuestre lo contrario, ella todavía sigue siendo inocente. ¿Inocente? Preguntó amargamente su subordinado. Eso lo veremos cuando lleguemos a la Cámara de Justicia, capitán. La tensión estaba creciendo entre ambos ángeles por discrepancias mutuas. Más aún era por la poca racionalidad que había dentro del capitán Neville ante sus hombres. ¿Ser amable con ella ahora era lo mejor?
No sabía cómo responder a eso y más aún con todo lo que él sabía de lo que había encontrado en la Tierra. Aquella información que él y ella sabían, por lo cual, no te preocupes, por favor, le dijo ella volviéndose a poner de pie. Chia-san, le contestó como su viejo amigo. Aquella pequeña ángel no quiso causar más problemas y sin reproches se puso de pie al lado de su custodio. Sin mostrar queja alguna, sin ninguna muestra de dolor en aquel acto. Veo que eres más sumisa que un cachorro recién nacido. Al parecer no eres tonta para no saber la situación en la que te mmmh. Mientras su custodio intentaba mostrar su superioridad como la persona que tenía el control en ese momento, la mirada de todos los presentes se abrieron como platos al sentir tal presencia. Las computadoras y las máquinas de aquel cuarto de control estaban sacando chispas y empezaron a sufrir mucho daño por esa fuerza tan grande. El aire se empezó a sentir muy pesado y denso, como si una esencia demasiado penetrante empezara a invadir todo lo que pudiera respirar con una presión tal que hasta los mismos soldados empezaron a querer caer de rodillas contra el suelo. Una energía tan fuerte de enojo y de ira, ¿por qué ahora? Dijo el capitán muy frustrado. Sus hombres, quienes hace unos momentos se mostraron firmes y recios, ahora habían tragado su saliva y dieron pasos atrás de su capitán, quien era el único que aún se mantenía ante aquella presencia tan amenazante. Era normal sentir esa sensación, los ángeles más antiguos lo conocían. Sabían que aquella presencia se había encontrado dormida hace más de 17 años. Solo aquellos privilegiados, o mejor dicho, simplemente desdichados, tuvieron aquella horrible experiencia de conocer en carne propia la otra mirada de aquella sonrisa tan amable. ¡No!, dijo la pobre con miedo al sentirlo. Su cuerpo tembló. Sentía un helado sentimiento que había atravesado su corazón de golpe. Las computadoras explotaron y los ángeles decidieron hacerse a un lado. Una luz poderosa entró con mucha fuerza y un simple parpadeo. MMHMMM. El capitán Neville sabía que delante de él se encontraba la única persona que odia haber creado tanto temor en los corazones de más de 50 ángeles a la vez. Una mirada tan fina que cortaba el espíritu de cualquier valiente. Un par de hermosas alas doradas ardiendo como el sol, un aura dorada que bañaba aquella furia de su corazón. Frunciendo el ceño y mirando a la pobre niña de cabello dorado, el segundo al mando, la mano derecha de Dios, el líder de todos los ángeles. Díganme qué demonios está pasando acá. Preguntó con una gran autoridad en su voz. La mirada que no había sacado en más de 17 años. Aquella sonrisa tonta y relajada que representaba un paz y alegría entera, simplemente ese día se había desaparecido. En ese momento Chiai simplemente no pudo reconocer a la persona que le había criado con tanto amor durante todos esos bellos años. El pecado del silencio en plena sala de justicia. Eran las 10 de la mañana del tercer día de la creación. La luz de la mañana alumbraba aquella sala helada con un manto cálido. La acusada estaba en medio de todo, bajo la luz de aquel sol radiante que salía de aquella gran ventana. Con la cabeza baja y una mirada caída, la pobre ángel estaba sintiendo que todo su mundo estaba a punto de cambiar en tan solo unas pocas palabras. Las cadenas de oro eran muy pesadas, por lo cual ella no intentó siquiera moverse para hacer un leve ruido. El silencio era muy tormentoso y tenso, los demás solo observaban a lo lejos. El capitán Neville y sus subordinados estaban bajo la entrada del podio derecho de los Supremos. Al lado izquierdo de la pobre niña de cara sucia se encontraba un calmado y poco expresivo Miguel, quien solo se quedó parado y sin decir nada y con los brazos cruzados de una manera paciente. Su mirada se escondía bajo aquella sombra tenebrosa de sus sentimientos y su sonrisa no estaba. La hora del juicio había llegado. Las almas presentes eran simplemente meros testigos que estaban presenciando unos momentos algo tensos y muy fuertes. De acuerdo al informe entregado por mis soldados. Ellos te encontraron cerca de unas montañas del norte del Valle de los 5 Grandes Caminos, con las mismas ropas que estás usando ahora, sola y algo sucia, el primer día de la creación del 9º mes de este año. Sí. Contestó cabizbaja la pobre. Bien, dijo aquel viejo ángel al terminar de leer la primera línea de aquel documento. Para serte sincero. No tenía la intención de que te volviéramos a ver de esta manera, realmente estás muy diferente a lo que veías hace unos 3 años. El frío tono voz era muy obvio por parte de aquel viejo ángel. Su mirada era afilada como una espada que quería penetrar el alma de la pobre acusada. En sí aquellos tres tenían los mismos sentimientos sobre ella. Una carga de reproche y muy fuerte pesar que solo podía se expresa en las siguientes palabras. Vamos al grano. Dijo el viejo ángel del centro.
Mi estimada, la razón de todo esto ya lo debes saber. Nosotros tres enviamos a nuestro cuerpo especial de élite a la Tierra, tenían unas cuantas preocupaciones debido a que el ejército de los demonios se empezó a concentrar cerca del área en donde estabas. Pensamos al inicio que esto sería un gran dilema, por lo cual decidimos actuar rápido y por lo cual te mandamos a buscar para proteger el tesoro de la Santa Paloma, pero ahora resulta que hubo un acontecimiento inesperado a la hora de leer el informe. Aquel sabio estaba siendo breve en lo que quería decir, ya que sabía que ese tipo de acciones no se podía tomar con una simple acción de mando, sino que tenía que estar bien fundamentada en las intenciones que tenían, más aún sabiendo que Miguel estaba presente en ese momento. De acuerdo al trabajo de campo y pericia de nuestros soldados. Chiai, la guardiana N-15 del tesoro de la Santa Paloma Blanca, se te encontró un día en solitario cerca de la entrada de las 5 grandes montañas y por lo que veo, tu cuerpo tiene rastro de la esencia asquerosa de un demonio, pero de acuerdo a la investigación esta esencia no es de un demonio cualquiera, es una esencia diferente a lo de una demonio normal. Nosotros, el Tribunal de los Tronos, te queremos hacer la siguiente pregunta, dijo con tono muy frío y seco. Aquellas declaraciones solo estaban poniendo la situación más tensa de lo normal. La pequeña Ángel no quería mirar al frente y de hecho tenía algo de miedo al ver sus piernas temblar por recordarlo. ¿Una esencia demoníaca? Dijo sorprendido el líder de los ángeles. Rápidamente miró con temor a su pequeña hermana, quien permanecía en un gran silencio. Dinos con sinceridad. Preguntó el viejo ángel de la derecha. ¿Con qué clase de demonio te encontraste en la tierra? Aquella pregunta no pudo ser más que tormentosa. Sus labios empezaron a temblar por no querer decir aquel nombre que solo le traía un dolor en sus recuerdos. Aquella heridas en su corazón le empezó a doler. Aquellos momentos tan humillantes y tan difíciles, ese momento todo venía a su cabeza. Por lo cual ella cerró los ojos e intentó ser valiente para no llorar. Por favor. Respóndenos de una vez. Dijo insistente aquel juez que la estaba juzgando. El líder de los ángeles, Miguel, simplemente estaba en silencio al ver cómo su pequeña hermana menor le costaba mucho responder. Neville sabía perfectamente que eso no era parte del plan. Si eso seguía así, si ella decía algo más de lo que no quería. Pero aún así ella sabía que no tenía otra elección que seguir hablando y afrontar su mala suerte. Y con una voz miedosa, y yo, dijo titiritando. Yo me encontré con un Bael. Al decir aquel nombre. Ella logró que todos en ese lugar abrieran los ojos como platos por la gran impresión. Ese no era cualquier nombre de un demonio Bael, el único nombre que podía poner a cabeza al todo el cielo y sobre todo la mayor amenaza que tenían el cielo. La cabeza de las 7 grandes potestades, la familia más poderosa del inframundo. ¿Qué? Dijo con un tono muy pálido Miguel. El rostro de Miguel cambió a un color blanco enfermo. El enojo que tenía pronto cambió al de un dolor en el pecho, e incluso fue tanto esa sorpresa que parecía que se le quería detener el corazón al oírlo. Incluso los soldados se asustaron al oír. Solo Neville volteó la mirada al ver que lo había hecho, lo había dicho. ¿Te encontraste con los Bael? Eso no puede ser. No lo creo, dijo impactado el viejo ángel de la izquierda. Esos sanguinarios, ellos no son capaces de dejar con vida a un ángel, no importando las circunstancias. La fama de los Bael era tal que incluso el mismo Miguel lo sabía a la perfección. Aquella familia controlaba el ejército más grande del inframundo. Sus acciones eran tan deleznables y atroces, que el mismo ejército de los cielos no estaba tan loco de hacerles frente cara a cara. Que un ángel haya salido con vida de ellos era lo más absurdo e impensable. Y más aún tratándose de un ángel que nunca fue entrando para luchar como ella. Pero entonces la duda empezó a rondar por la cabeza de todos en ese momento al sentir algo que no encajaba. Por lo cual y sin esperar más solo había una pregunta en donde todo se iba a aclarar todo lo que estaba pasando. Y con tono de ira y algo desesperada. ¿De dónde está la caja? Respóndeme de una vez. Preguntó furioso el viejo ángel del centro. Aquella pregunta nunca recibió la respuesta debida. Chiai simplemente decidió no decir nada. Apretó sus puños con fuerza y cerró sus ojos para no ver más todo esto. Miguel sabía que algo no estaba bien. Al ver a su hermana de esa manera, no pudo evitar pensar en la respuesta que ella iba a dar. Él sabía que no podía pelear de igual a igual con un demonio, ni mucho menos con un Bael. Sus pensamientos ahora mismo lo comenzaron a atormentar de tal manera, que no pudo evitar sentir una desesperación en todo su cuerpo. Él quería ir y preguntarle él mismo qué era lo que había pasado. Pero a la vez no quería escuchar una respuesta tan difícil que podía dejarlo en un estado de shock. Sus piernas se pusieron como hielo, estancándolo en el frío piso de aquel tribunal. Maldita sea. ¿Por qué no nos contestas?
¿Qué hiciste con la caja? La furia de aquellos viejos, no era nada más que una desesperación en solo pensar en lo peor. Aquella caja que tenía que cuidar aquel tesoro, que tenía que la esperanza de salvar al cielo. Malos pensamientos y feos deseos empezaron a relucir en un miedo, que solo provocaba un frío en todo su cuerpo. Aquel silencio era tormentoso, aquella verdad que solo provocaba temor al futuro de todos. Rayos. Dijo desesperado uno de los tronos. Contéstanos de una vez. Con una gran ira, aquel ángel agarró su mazo y le lanzó con mucha fuerza a la pobre Chiaki en ese momento. ¡Pum! Y ya. El mazo fue y le abrió la cabeza. Aquel golpe había provocado que su propio peso le ganara y que cayera de rodillas. La sangre empezó a recorrer toda la parte derecha de su rostro. Su rostro comenzó a formarse un camino de sangre. Por lo cual aquel viejo ángel, debes tener mucho valor para hacerle eso a mi hermana enfrente mí. ¡No! El líder de los ángeles ahora mismo estaba mostrando una mirada helada que hacía temblar hasta los huesos. La arruga de su nariz se forman más y más, debido a la cólera del momento. No te metas en esto, Miguel. Dijo enojado aquel viejo del centro del podio. ¿Crees que te voy a dejar que hagas lo que quieres? Miguel había sacado una voz firme y muy imponente. Se estaba desconociendo a sí mismo de su mano, empezó a crear una bola de poder muy inestable. Estaba formándose entre sus dedos, recorriendo toda la palma de su mano. Sus intenciones no eran nada más que hacerle daño. No se le podía reconocer, no era el mismo hombre que sonriente y con una tonta mirada relajada. Ahora mismo estaba mostrando una letal amenaza con su mirada. Una sombría presencia que solo quería imponer temor al corazón de todos. Fue por esa misma razón que los demás no quisieron hacer nada. Los soldados estaban temblando y se escondieron detrás de su capitán, que para su sorpresa él también se había quedado inmóvil por todo eso. Aquellos ángeles recién lo estaban conociendo, era su primera vez viéndolo. ¿Qué estupidez crees que haces? ¿Acaso te has olvidado quién eres? Sé quién soy y sé quiénes son ustedes. Eso no tiene nada que ver en esto. Ciego. Gritó uno de los viejos. Tú mejor que nadie deberías saberlo. Eres la mano derecha del Altísimo. Dios me dio a mis hermanas para cuidarlas. No pienso dejar que nada malo les pase. La ira de Miguel estaba creciendo de manera increíble. Aquel poder estaba tomando forma de una lanza de luz. Él se estaba dirigiendo a pasos lentos, pero letales a aquellos quienes quieran lastimar a su pequeña hermana. Tal vez era la primera vez que Chiaki veía de esa manera tan irracional a su hermano mayor. Nunca se hubiera imaginado una reacción tan fuerte ante esto. Miguel estaba a punto de explotar. Parecía una bomba de tiempo fuera de control. Necio. Imprudente. ¿Acaso quieres proteger lo indefendible? Esa mocosa, esa niña que amas con todo tu corazón no es o más que una traidora. ¿Acaso quieres ir en contra de Dios? KSSS. Cállate. Aquella lanza de luz empezó a crecer más y más, aquella fuerza estaba empezando a arder en todo su cuerpo. Aquella mirada de furia marcaba el deseo de eliminar y acabar con todo esto. No había duda, no había error, Miguel simplemente quería acabar con ellos, sin tener en cuenta las consecuencias que esto podría llevar, por lo cual en un intento desesperado, ¡No! No lo hagas. Una voz rugió en los oídos de Miguel. Un cuerpo pequeño lastimado, aquella pequeña niña de ojos caídos, ella se había lanzado entre lágrimas a detenerlo. Lo abrazó con mucha fuerza con sus delgados brazos blancos, las lágrimas empezaron a bañar sus ropas, ella estaba triste, ella no quería esto, no quería ver esto. Chia, ¿acaso tú? Dijo al recuperar la conciencia. Ella estaba llorando como si se tratara de un bebé. Indefensa y muy frágil, ella solo, llorando, tú no eres así, tú eres bueno. Fueron más que suficiente aquellas palabras para alcanzar su alma. Bajó su mano desapareciendo la lanza. La ira de su corazón se perdió en el olvido. Su pequeña hermana estaba delante de él aferrándose con mucha tristeza a sus ropas. Él podía sentir la fuerza con lo que hacía y cómo podía esconder su rostro en él. Tal vez fue gota que había rebasado el vaso. Ella se estaba conteniendo tanto las ganas de llorar, las ganas de pedir ayuda, las ganas de no más tristeza. Él recordó que nunca la había visto así. Y al verla de esa manera tan indefensa, una lágrima empezó a recorrer su rostro. No pudo aguantarlo y le dio un fuerte abrazo de amor. En su mente vinieron todos aquellos recuerdos de la etapa más hermosa de su vida. Se había desatado miles y miles de recuerdos felices que han vivido. Todos esos días de luz y hermosura, regaños y castigos, sonrisas y juguetes, mi casa, mi hogar, al fin pertenezco a algún lugar. ¿En serio? ¿En serio me lo puedo quedar? Gracias, hermano. Te quiero mucho. Llorando, lo siento mucho, no quería mojarte ahí. No te rías, Gabriel.
Tenemos miedo, Ku, quédate acá, duerme acá, no nos dejes solas, Agua. Feliz cumpleaños a mí. Feliz cumpleaños a mí. Feliz. Ey. N, no te comas mi pastel, Gabriel. Gabriel. Agua. No me quiero de casa, voy a estar sola en ese lugar grande. Te lo prometo, estudiaré mucho y pronto estaremos juntos como una familia otra vez. Cada momento, cada historia que él atesoraba. No quería que la hicieran daño, no quería verla sufrir, no quería verla llorar, no quería verla triste. Aquel abrazo de padre cubría todo el cuerpo de su pequeña hermana que no quería dejar ir. Aquel dolor de sentir que si la soltaba, sería para no verla nunca más. Aquel dolor que estaba sintiendo en el fondo de su corazón fue tal vez el peor de toda su vida. Si la soltaba ahora, si dejaba que ellos se la llevaran, aquella fue la decisión más triste de su vida. ¿Y yo? ¿Qué puedo hacer? Miguel, el ángel de la amable mirada y rejalada sonrisa, simplemente se derrumbó al ver que ya no pudo hacer nada por ella. Decisión. Este camino no era algo que quería, yo no lo había deseado. No lo quería. ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba muy alterado con todo esto y no sabía qué hacer. Dime, ¿por qué no dijiste nada? Chiai. Los nervios me ganaban y mi mano no me para de sudar. Mi mente estaba más que sumergida en un lago de preocupaciones y dudas. Ella que ahora estaba encadenada en aquella presión blanca. Sus pies y sus manos abrigados con aquel frío acero de una habitación tan horrible. Débil y sin fuerzas, ni siquiera quería moverse para nada. Su cabellera ocultaba aquella mirada perdida y sin brillo. Abrazada por un cruel destino. Lo siento, me dijo débilmente. ¿Lo sientes? ¿Por qué dices una tontería como esa? ¿Eres tonta o qué? ¿Qué te pasa? No podía controlar la fuerza de mis palabras. Era desesperación y miedo que había dentro de mi corazón que no podía ocultar. ¿Sabes en dónde estás ahora? Este es el Palacio de Marfil, idiota. ¿Tu vida? ¿Por qué quieres perder tu vida de esta manera? Era obvio que sentía mucho miedo en este lugar. Esta prisión, este lugar era a donde llegan los que alguna vez levantaron su mano en contra de Dios. El lugar en donde eran atormentados por sus pecados, noches de tortura y castigos eternos, lugar para las basuras del mundo. Te condenaron por inquisición, la pena máxima que se le puede dar a un traidor, y lo sabes muy bien. Ni siquiera Miguel Sama puede hacer algo, no has hecho nada malo, pero aún así tú, ¿por qué tienes que aceptar todo eso? No podía evitar morderme los labios cada vez que recordaba esa horrible condena. Me daba ira al ver su rostro sin expresiones, sin ninguna emoción alguna de miedo. Era como si ella lo hubiera aceptado con gran devoción su muerte. Ella lo sabía, yo lo sabía, ella era inocente y sin culpa alguna, pero a pesar de todo eso no hacía nada. Sus labios se mantuvieron cerrados desde que salimos del Tribunal de los Tronos. La obligamos a separarse de Miguel Sama, la arrastramos a este lugar porque ella no dijo nada. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que ella era muy consciente de todo lo horrible que le iba a suceder, ella levanta su mirada, y con breves palabras. ¿Por qué lo prometiste? Me dijo mirándome a los ojos. Aquellas palabras me hicieron retroceder unos pasos por la imprecisión. No dije nada porque mis palabras se atraparon dentro de mi garganta. Me dijiste que estaría bien, que él estaría sano y salvo pasara lo que pasara, por eso yo, eres una tonta. No pude evitar gritarle. Es solo un humano. Un ser inferior como un insecto. ¿Por qué insiste en proteger algo tan inservible como su vida? Él ya te olvidó cuando le borraste su memoria, ya no sabe nada de ti, incluso en sus momentos más privados, él siquiera pensara que alguna vez exististe o estuviste a su lado, y aún sabiendo todo eso, sabiendo esa cruel verdad, aún así decides perderlo todo. Tu orgullo. Tu familia. Tu vida por él. Sabía que estaba siendo muy cruel. Mi corazón solo quería hacerla recapacitar, hacerla ver que no valía la pena la vida de un simple ser mortal. Su vida era como un simple paso, como un abrir y cerrar de ojos para nosotros. Un simple recuerdo de un ser que pasó como el viento en nuestro rostro. Ella apenas tenía 18 años, recién empezó a vivir un ángel que no ha vivido como debía de ser, pero aún así no lo entendía, no comprendía su razonamiento y sus intenciones. Quería hacerla recapacitar a toda costa, quería hacerla entender que no valía la pena, un sacrificio inútil como eso. Pero a pesar de todos mis intentos, todas las formas que pude para hacerle entrar en razón y para que diga la verdad, al final ella solo me dice: puede ser verdad lo que dices. Me dijo algo debilitada.
Él ya no me recuerda, no sabrá que alguna vez existí, que compartimos momentos lindos y divertidos, enojos y peleas o que estoy condenada para protegerlo, pero aún así Neville mi corazón está en paz, y aún si termino siendo odiada o despreciada por todos, si Miguel Sama o Gabriel me llegan a odiar por haberles ocultado eso, la razón de todo esto, el motivo del por qué ya no me importa de lo que me puede pasar ahora en adelante es solo porque lo amo y a pesar de que él nunca lo vuelva a recordar, yo sí lo haré. Para mí eso el haberlo salvado me feliz. Las palabras de Chia y aquellas palabras que no podía entender por más que quisiera amor. Ella hablar de amor, de amarlo. Un simple sentimiento que había provocado que ella diera su vida para salvarlo. Aquel humano es mortal realmente él, Chia, y sabes que si yo salgo de acá, si salgo de esta habitación ahora tu dolor va a comenzar, sabes lo que vas a pasar. ¿Verdad? De mi rostro se podía notar que estaba algo asustado por solo imaginar el comienzo de esta horrible verdad. Nadie iba a tener compasión de ella con tal de lograr que ella diga en dónde estaba la caja de la Santa Paloma. Los tronos ordenaron a los ángeles hacerlo por cualquiera de los medios posibles, aun siendo de las maneras más horribles que uno puede pensar. Chia y estaba sin escapatorias. El dolor que iba a sentir desde ahora, pero a pesar de saber todo eso ella, en lo profundo de su corazón. Por eso te pido perdón. Me dijo sonriente. Sé que no querías que esto pasara, perdón por arruinar todo. A pesar de todo ella se empezó a preocupar más por mí que por ella. Soy de lo peor, ella era la que estaba encadenada y la que iba a sufrir, pero era yo el que tenía miedo y estaba temblando. Sentía impotencia y culpa por todo eso. Pero a pesar de eso solo una pregunta venía a mi mente. Aquel humano, aquel mortal, ¿cómo fue capaz de haber robado tu corazón, amiga mía? Llegar a tal extremo, como para dar tu vida por él, Chia, y no mueras. Sé buena, no había pasado más que unas 5 horas desde aquel momento trágico. Naranana. Era de tarde y el sol estaba despidiéndose de aquel día para dar paso a la noche. Una dulce melodía empezó a resonar por todo aquel pasillo lleno de alegría. Una bella mujer con proporciones voluptuosas estaba tarareando alegremente mientras seguía su camino, mostrando una hermosa sonrisa como ninguna. Ingenua y muy inocente, ella caminaba a ver su querido hermano antes de ir a casa. Sin saber nada, sin conocimiento, ella estaba haciendo la rutina de su vida. Hola. Dijo sonriente al abrir la puerta. Ella había llegado al lugar en donde trabajaba su hermano mayor. Abrió con cuidado la puerta y entró a la oficina. Ella vio a su hermano parado frente al gran ventanal, como si estuviera contemplando todo el bello paisaje desde el palco de su despacho. Pensaba que estaba descansando y que quiso relajarse un poco, y entonces ella empezó a charlar con él de lo más normal. Miguel, dijo alegremente. No creerás cómo me fue hoy. Verás, al aparecer todos estaban encantados conmigo, me elogiaron y me dijeron muchos halagos, mis maestros están contentos con mi desempeño y el señor Metatron me regaló este. Dije, ¿no crees que es lindo? Ella parecía estar muy feliz del día que tuvo. Empezó a tocar algunas cosas del escritorio de su hermano como de costumbre. Con aquella bella mirada y dulce voz seguía relatando todo el buen día que tuvo en su entrenamiento. Quería ser elogiada por él también para que terminara su día de la mejor manera posible. Espere que me des mi premio, a verdad. ¿Me compraste mis dulces? No sabes las ganas que tengo de comer mi helado y mi pastel, tomar un buen baño caliente y, ¿qué haces acá? En ese momento ella había sido interrumpida por la voz seca de su hermano. En ese momento, se creó un pequeño silencio en ese momento. Ella se sorprendió en ese momento por eso. Normalmente cuando ella venía, él siempre esperaba a que termine de contarle cómo le fue su día, y luego él iba y le decía, vaya, eso es increíble. No te preocupes, compré tus dulces, lo acompañaba hasta que terminara sus cosas y luego se iba a casa juntos, o al menos eso era la idea. Pero esta ocasión algo estaba pasando. Ya te lo dije, no. Le dijo Miguel sin verla a la cara. Cada vez que termines tus cosas ve de directo a la casa. Esa no era la misma voz calmada y tranquila que él tenía siempre. Parecía más a la de alguien serio y un poco frío. Gabriel se sorprendió por eso y puso las cosas de su hermano en su escritorio inmediatamente. Dudosa y algo sorprendida, reaccionó ella. Pareces que estás algo pensativo y te interrumpí, discúlpame. Dijo ella ya más obediente. Se paró formalmente delante de él, esto no había pasado nunca y era muy extraño. Solo ve casa. Le dijo por última vez. En ese momento ella se empezó a preocupar por ese extraño comportamiento de su hermano, no entendía del por qué estaba tan serio y mucho menos algo distante. Sintió que su voz no era la misma de siempre y por lo cual, Miguel, ¿te sucede algo? Preguntó algo tímida mientras juntaba sus manos por los nervios. Él no le contestó, y ella intentó seguir debido a que algo no estaba bien.
Su corazón empezó a presentir algo mal, y de a poco ella empezó a acercarse a su querido hermano lenta y algo confundida levantando su brazo queriendo alcanzarlo. ¿Miguel? Preguntó por última vez, intentando llegar a él y llegar a una respuesta a aquella gentil y cálida mano que solo buscaba transmitir las mejores intenciones del mundo. MMMH. Crack cruck. Un movimiento violento se hizo de repente. Al verlo simplemente no podía creerlo al verlo. Miguel dio un giro y agarró la mano de su hermana antes que le tocara el hombro. Tenía una mirada afilada y un rostro más que serio. Sus ojos se contrajeron tanto, que parecía no tener color ni brillo en ellos. Ella no podía entender eso y mucho menos cuando aquel hermano gentil y amoroso, le estaba aplastando con mucha fuerza su mano. ¿Por qué no me obedeces? Le dijo muy enojado. El dolor empezó a venir pronto. La mano de Gabriel empezó a ser apretada con más y más fuerza. Esto nunca había pasado. ¿Hasta cuándo vas a hacer lo que se te da la regalada gana? ¿Acaso eres sorda o tonta? ¿Hasta cuándo? Dime hasta cuándo vas a seguir actuando como una niña malcriada. ¿Hasta cuándo tengo que aguantar tu inmadurez? Crece por Dios. Crece de una vez. No eres una maldita niña, eres un adulto. Al final había explotado y de una manera sin igual. Miguel, quien era conocido por su gran quietud y gran paciencia, ahora mismo parecía un hombre desenfrenado y dominado por la frustración. Cada palabra que salía de su boca estaba siendo dirigida con un sentimiento muy hiriente a la pobre Gabriel, quien parecía intentar entenderlo por cada palabra que salía. La fuerza de su mano aumentaba. Las lágrimas de sus ojos empezaron a salir debido a que no entendía nada de lo que estaba pasando. ¿Realmente se había portado tan mal para ser castiga? Sus mejillas empezaron a poner de color colorado y sus ojos empezaron a hincharse por las lágrimas de sus ojos. Oh. Miguel, me duele. Decía en un intento de que la soltara. Su voz se estaba empezando a quebrarse por la tristeza. Sus piernas estaban cayendo debido a que estaba asustada por todo eso. Ella no podía reconocerlo, no podía decir que el que le estaba lastimando era su querido hermano, que durante tantos años le crió con mucho amor. Parecía otra persona, una persona completamente diferente que nunca había conocido en su vida. Y cuando más y más apretaban su mano, la pobre ya no pudo aguantar más aquel dolor de sus huesos quebrándose. Miguel, me duelo. Por favor, suéltame. Me duele mucho. Ella entonces empezó a dar pequeños golpes con su otra mano al pecho de su hermano de una manera desesperada. No eran ni fuerte, ni mucho menos con otras intenciones. Ella solo quería que la soltaran, quería que ya no la lastimara más. Sus ojos empezaron a ser rodeados por una gran cantidad de finas lágrimas, y entonces, MMMP. Él vuelve en sí. Aquellos ojos perdidos y sin brillo desaparecieron de golpe. Miguel había regresado a sus 5 sentidos debido a aquellos pequeños golpes, y sin esperar nada más él suelta rápidamente su pequeña hermana. Llorando mi mano. Gabriel había retrocedido unos pasos atrás. Empezó a sobarse su mano, que al verlo esto se había hinchando y había ganado un color púrpura por el maltrato. Ella estaba llorando mucho, no había hecho nada malo y él lo sabía muy bien. Gabriel, dijo en voz baja. Ya no podía hacer nada. El intentar pedir disculpas tal vez era lo mejor, pero parte de él le costaba hacerlo, ya que por otra parte esto era una forma de regaño y de castigo a su pequeña hermana. Era verdad que lo había estado desobedeciendo, pero por otro lado, ¿acaso no fue drástico con ella? Él pensó eso, no quería dañarla y mucho menos hacerla llorar. Muchas cosas estaban en su cabeza, pensamiento que no lo dejaban tranquilo desde esa mañana tan trágica. No quería cometer ningún error, quería llevarla por el buen camino y no cometer el mismo error otra vez. Tal vez fue por eso que supo que había fallado enormemente. Que no había segunda oportunidades. Ahora lo hecho estaba, y al no poder decir nada más que eso, él levanta su mano y acerca una pequeña carta mágica a su oído. Disculpen, dijo hablando en ese pequeño círculo mágico. Por favor, ¿me podrían traer 2 escoltas de la entrada? Reaccionó muy confundida su hermana. Terminó de hablar y se dio la vuelta nuevamente al ver la vista delante del ventanal de su oficina. Y antes que su pequeña hermana volviera a preguntarle algo, él simplemente, ellos te llevarán a casa cuando llegues, cena lo que está en el refrigerador. Calientas tu comida y no me esperes, por favor. Duerme temprano. Ella había dejado de llorar en ese momento. Él le dio la espalda y simplemente dio la señal de que esto ya había acabado. Gabriel, sin decir nada, se secó su rostro y muy triste empezó a salir de la oficina de Miguel sin despedirse, sobándose su mano. Ella obedeció. Y cuando por fin llegó la escolta por ella, Miguel, en completa soledad, su mente y su boca, solo pudieron decir con una gran melancolía, solo sé buena, mostrando su verdadero deseo en ella. Con gran culpa y gran dolor esa noche él no llegó a dormir a su casa.
La mañana de mi último día no he sido capaz de comprenderlo, aún por más que lo pienso. Ya ha pasado muchos días y aún no lo entiendo y mucho menos puedo hallar la razón de estos sentimientos que tengo dentro de mi corazón. Me duelen mucho, siento que mis fuerzas se pierden de poco a poco y que las ganas de irme a dormir son mucho más fuertes. Era como si parte de mí estuviera muy cansado y sin ganas de seguir adelante por más que lo intento. Miro al cielo y solo puedo suspirar profundamente mi tristeza. Viendo al horizonte lejano y azul en donde todo se pierde a lo lejos de aquel océano celestial. Buscando algo, esperando algo, miro cada mañana sentado en esta colina como una rutina diaria. Realmente no me importa perder mi tiempo de esa manera. De hecho, esto era la única manera que puede apaciguar aquel sentimiento que clavaba mi corazón vacío. Abrazando mis rodillas y sintiendo la brisa de esta pradera, no dejo de ver aquel cielo azul con mucha pena. No me había sentido así desde que perdí a mi madre o cuando abandoné a mi padre. No es normal. Esto no es para nada normal. Me rascaba mi cabeza por estas confusiones y dudas. ¿Qué era lo que me hacía sentir tan miserable? ¿Qué era eso tan doloroso que me atacaba y dejaba tan vulnerable? ¿Acaso había hecho algo mal? Sentí desde lo más profundo de mi ser un vacío muy grande, un hueco que no podía ser llenado nuevamente. Aquel sentimiento de dolor y tristeza que había regresado en mi corazón. Realmente yo no. Hey. ¿Hasta cuándo te vas a quedar sentado sin hacer nada? Un grito molesto hizo resonar mis oídos por aquella horrible voz en mi quietud de ese apestoso. Reaccioné al verlo. ¿Y tú qué quieres? Dije de mala gana. Este infeliz. Me dijo levantándome su puño. Encima que te vengo a avisar para ir a comer, tienes las agallas de ser arrogante, no rufián. ¿A quién mierda llamas rufián? Tú, oloroso. ¿A quién llamas oloroso, imbécil? No sé. ¿Por qué no preguntas a las pobres plantas muertas de por allá? Suficiente. Ese momento ese apestoso y yo no lo aguantamos y comenzamos a pelear. Ambos comenzamos a golpearnos de manera indiscriminada, tanto así que ambos comenzamos a rodar por esa colina en donde estábamos. Nuestros puños, patadas e incluso mordiscos no eran más que el inicio de esto, ya que, al momento de estar rodando por la colina tan empinada como esta, nosotros íbamos a gran velocidad. Chocábamos contra rocas, arbustos, troncos y uno que otro animal también se unía a la pelea. Sin importar qué tan duro lo golpeé, este idiota me lo devolvía incluso más fuerte. Realmente era un dolor de cabeza el tener que hacer esto casi todos los días. ¿Cómo es que siempre terminábamos de esta manera? Arrepiente, maldito rufián. Oh, rayos. No me hables a los ojos. Arden. Arden. Eso era jugar sucio. Su olor era tan fuerte que me quemaba la visión. ¿En serio? ¿Acaso Mamoru no sabía lo que era el aseo? No. Claro que no. Alguien quien que guarda carne en su ropa no conoce eso. Pero no importa, a pesar de eso le voy a dar su merecido. 30 minutos después. Después de aquella estúpida pelea. Llorando, mi carne, idiota. Dijo un adolorido y muy triste Mamoru. Llorando, silencio. Le contesté mientras me quitaba la piraña de mi trasero. ¿Yo qué culpa tengo que esas pirañas se lo hayan comido? Llorando, mi carne. Empezó a llorar como un niño. Yo no tenía idea que esto iba a pasar y de hecho quien comenzó la pelea fue él. Fue por culpa de él que terminamos en un estanque de pirañas. Y es más, fue gracias a mí a que usé esa carne para salvarnos, así que ¿de qué se queja este desgraciado? ¿Por qué tenía que sentirme culpable después de todo? Mejor dicho, bien hecho. Muy bien hecho. Al final no pude evitar burlarme de él por lo infantil que se estaba comportando ahora, pero bueno, al final es mi amigo, ¿qué podía hacer yo con eso? Luego esperé 10 minutos para que se calmara y para por fin ir a casa. Aunque hubo algo bueno al final, al aparecer el olor de Mamoru bajó un poco debido a que entró al agua. Creo que eso fue lo único bueno de todo este loco día. Solo espero que Kokoa no nos golpee por demorarnos tanto. 10 minutos después. Dicho y hecho. Campo Unk. Sin duda esto no era el mejor de mis días. Ya era muy malo el haber llorado una vez, pero ahora. Llorando, mi cabeza, mi cabecita, dijo Mamoru mientras se sobaba su cabeza, rodaba por el suelo. Llorando, piedad, solo ten piedad. Por favor. No para de rogar. Ahora mismo estaba en una posición en donde pedir perdón no era suficiente. Sabíamos que habíamos hecho mal, eras muy traviesos. Kokoa se dio cuenta de eso y sin pensarlo mucho ella le reventó el palo de bambú en la cabeza de Mamoru. Moro. Dijo la pobre niña. ¿Por qué no pueden portarse bien? Miren sus ropas. ¿Cómo creen que voy a arreglar esos agujeros? Ya sé, con más tela e hilo. Mamoru-kun, se ve que aún no te he castigado lo suficiente.
Ella nos regañó por mucho tiempo y tenía razón para ello. Kokoa es quien nos hace las ropas y traerlas casi destrozadas le produjo mucho coraje. Tanto fue esta vez su coraje, que el pobre Mamoru terminó más tonto de lo usual. Pero aún así, prometemos portarnos bien. Dijimos al mismo tiempo como hermanos. Kokoa solo no dijo que tuviéramos más cuidado y que cuidáramos las ropas de ahora en adelante debido a que pronto empezaría a hacer frío en las montañas. Suspiro, bueno, de todas formas no podía esperar mucho de ustedes, pero ¿qué importa? Luego de eso Kokoa empezó a prender una fogata con ramas secas que había de árbol cerca. Esto significaba que ya era hora de la comida. Tengo hambre, me pregunto qué cosa va a preparar Kokoa-san. No lo sé, pero no me importa, cualquier cosa que ella hace es delicioso. Esta que por fin estamos de acuerdo en algo, rufián. Nosotros estábamos esperando de manera muy paciente a Kokoa, quien simplemente salió a traer lo que había conseguido para la comida. Últimamente ella quería hacerlo sola y no nos pedía mucha la ayuda. De todas formas no me podía oponer tampoco. Y entonces mientras nos calentábamos en el fuego. Miren lo que conseguí. Dijo la linda voz de Kokoa. Kokoa ingresó con algo muy grande en sus brazos. Tanto Mamoru y yo nos quedamos impactadas al verlo. El cuerpo pequeño de Kokoa estaba siendo cubierto por la mitad debido a que sus brazos estaban, ¡qué nuevo!, dijo Mamoru emocionado. Ambos nos levantamos por la impresión y fuimos a verlo más de cerca. Mamoru se ofreció a cargar el huevo debido a que los brazos de Kokos se habían cansado. Ajam, dijo muy feliz Kokoa. Me lo encontré cerca de acá en una cueva muy grande, no sé de qué animal es, pero sin duda será muy delicioso. ¿Sí? Te amo, Kokoa. Te amo mucho. Hey. Al menos dímelo a mí y no mirando al huevo. Mamoru se puso a bailar por todo el lugar con el huevo en sus brazos, mientras Kokoa por su parte empezó a buscar una roca para romperlo. Yo por mi parte no podía dejar ver aquel enorme huevo que tenía Mamoru en sus brazos. Era muy grande y se me hacía muy difícil saber y por lo no pude pensar en qué animal tiene un trasero tan enorme como para sacar un huevo así. Intentaba, pero no podía llegar a una respuesta correcta por más que pensara. Crack. Eso fue el sonido de una piedra haciéndose pedazos. ¿Qué? Reaccionó Kokoa con los ojos muy abiertos. ¿Cómo es posible esto? La roca que había golpeado al huevo se hizo trizas al primer golpe. No era paranormal y mucho menos que pudiéramos entender del por qué. ¿Es seguro agarraste barro seco? A ver, déjamelo a mí. Dijo Mamoru al bajar el huevo. Esta vez Mamoru agarra una piedra más grande y con toda su fuerza va y golpea al huevo. Crack. El sonido fue más fuerte. Reaccionó al no poder creerlo. El resultado era el mismo. La piedra se había hecho añicos frente a ese enorme huevo. Vaya, no me esperaba algo como esto. ¿Y ahora qué hacemos? Ambos parecían estar más que confundidos por la situación del huevo, pero por mi parte, no sabía del por qué no estaba haciendo nada y solo me quedaba viendo a ese enorme huevo. Mis pensamientos tampoco me empezaron a ayudar mucho. De hecho, esto era muy fuerte, era como un sentimiento de alerta o peligro, pero eso no tenía sentido. Me sentía algo nervioso y demasiado inquieto por la simple presencia de ese huevo. No lo sabía por qué estaba teniéndole miedo a ese huevo. La angustia empezó a ser más y más fuerte, podía sentir el sudor recorriendo todo mi cuerpo por este frío que estaba tocando lo profundo de mis huesos. Y entonces cuando sentí que esto era mala señal. ¡Guau! Pudimos escuchar la voz de un gran monstruo. Aquel rugido desgarrador hizo que todo el lugar temblara y que el fuego se apagara, provocando que estuviéramos en oscuridad. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Dijo Mamoru, quien decidió ir rápidamente a la entrada de la cueva. Kokoa se hizo para atrás debido a que se había asustado. Y por mi parte yo por alguna razón extraña me fui al lado de enorme huevo. No hay nada afuera, dijo Mamoru algo asustado. ¿Estás seguro? Preguntó Kokoa asustada. No hay nada. ¿Cómo entonces eso es posible? Ambos no podían ponerse en calma y no los culpaba, aquel rugido era muy horrible y tanto que producía mucho miedo el pensar a qué tipo de bestia le pertenecía. Grande, horrible y fea con aquellos cuernos y afilados colmillos que salían de esa hedionda mandíbula, ojos afilados como el cuchillo y alas horriblemente grandes que tapaban el sol. Un momento. Reaccioné de golpe. Espera. ¿Por qué me estoy imaginando a la bestia de esa forma? No era que yo conociera algo así, pero ¿por qué? ¿Por qué? Mi cabeza. Me agarré la cabeza porque sentí un inexplicable dolor punzante en ella. No sé qué me pasaba, pero esto fue, ¿oh no? Escuché la voz de Mamoru en grito. Lo que está en el cielo. ¿Qué rayos es eso? ¿Qué dices?
Me olvidé de esta molestia y me fui directamente al lado de Mamoru. Ahora estábamos en la entrada de aquella cueva. Y entonces al ver al cielo directamente, aquel frío que recorría que penetraba mis huesos, aquel dolor de cabeza y todo mi cuerpo en ese momento, todo ese sentimiento. Toda esa inquietud, todo se volvió en un mar de miedo que empezó a invadir mi corazón. ¿Qué? Abrí mis ojos al no poder creerlo. Mi voz no salía de mis labios y sentía que estaba empezando a faltarme el aire debido a todo esto. El cielo, en el cielo ahora mismo había una enorme figura que estaba volando en círculos cerca de nosotros. Alas enormes y de color negro tan grande como aquel monstruo que había en mi cabeza. No espera. Esta preocupación empezó a ser más fuerte que antes. Y ahora que lo pienso, ¿por qué siento que no era la primera vez que sentía algo así? Mis manos no paraban de temblar y mis piernas estaban tan pesadas con las rocas. Esa criatura que estaba volando en lo alto de los cielos, ¡guau! ¡Oh no! Y entonces reaccioné de golpe y jalé a Mamoru conmigo a lo más profundo de la cueva por puro instinto. Vámonos ahora mismo. Salgamos por la parte trasera y llévate a Kokoa y protégela. Oye. Espera. ¿Acaso quieres morir? Si no, nos vamos ahora y entonces. ¡Boom! La tierra tembló como si de un terremoto tratase. El impacto fue tal, que en ese momento tuvimos que movernos a toda velocidad antes de que aquella cueva empezara a caer sobre nosotros. No puede ser. No puede ser. Estaba corriendo por mi vida, agarré el enorme huevo y salí a toda velocidad junto con mi familia. Mamoru sin pensarlo cargó a Kokoa en sus brazos y ambos empezaron a ir más rápido por el miedo. ¡Rayos! ¿Qué demonios fue lo que pasó? Preguntó Mamoru asustado. Mamoru-kun Nii-sama, Kokoa estaba asustada. No podía explicarlo bien porque ni yo mismo lo entendía del todo. ¿Qué era esta sensación? ¿Por qué tuve que recoger el huevo y llevármelo? ¿Por qué tengo tanto miedo a esto? No sé, pero sabía muy bien que dentro de mí que esto no era la primera vez que sentía una sensación tan horrible como ahora, ya que... Salgamos de aquí. Aquella bestia por alguna razón, se me hizo familiar. Mientras tanto, en lo más profundo del bosque. Fatigando, eso no es bueno para mi salud. Mamoru estaba más que cansado, por lo cual no cayó rendido al suelo. Mientras tanto, Kokoa le estaba dando algo de aire con una hoja muy grande. Lo siento, debí correr por mi cuenta. Dijo muy culpable la pobre. Fatigando, Ey, no llores. No llores. A pesar de todo. Estos dos estaban más que animados, olvidándose por un momento que un monstruo nos estaba buscando. Fatigando, creo que lo logramos. Dije mientras ponía el huevo en el suelo. Me senté en el huevo y me puse a descansar un poco. Tenía que pensar en qué íbamos a hacer ahora. Nii-sama, ¿crees que estemos a salvo ahora? No lo sé, le contesté preocupado. No tengo idea, pero por alguna razón ese monstruo nos encontró ya una vez y lo puede volver a hacer. Tienes razón en eso. Me dijo Mamoru. Ahora que lo pienso, esa bestia apareció de repente al frente de nuestra cueva, cayendo del cielo como una roca a un acantilado, destrozando todo a su paso. Eso lo pensé también, y ahora que lo dices, en ese momento los tres nos vimos al rostro y sin más ambos nos habían percatado al ver lo simple que era. El huevo. Dijimos al mismo tiempo. Eso era el huevo. Aquella bestia no era nada menos que una madre en busca de su cría. Ah. Ya entiendo, ese feo monstruo es la mamá de ese huevo. Dijo Mamoru pasando de listo. No hay otra explicación entonces por culpa de este huevo. Dijo al verlo más de cerca. No pude evitar esta cólera y terminé pateando al huevo por todo lo malo que nos estaba pasando. Pero creo que me había dejado llevar demasiado. Debido a que, llorando, y yo lo siento, no quiera causar esto. Kokoa se puso a llorar de manera desconsolada. Cayó de rodillas y sus lágrimas no paraban. Creo que mis palabras le habían herido. No, Kokoa, no es tu culpa. Dije rápidamente. Tú no sabías. Solo querías que comiéramos bien. No es tu culpa. Kokoa poco a poco empezó a dejar de llorar. Empezó a limpiarse las lágrimas de sus ojos y recuperándose. ¿Que no? Me dijo ella muy tiernamente. Claro que no, le contesté. Menos mal que no la hice llorar. Ya de por sí me estaba sintiendo muy mal por el hecho de ella misma se culpaba de todo esto, y no era del todo así. Por eso tenía que solucionarlo lo más pronto posible. Por eso y sin más, solo una cosa se vino a mi mente antes de que esa bestia se presentara otra vez con nosotros. Era algo tan sencillo, pero hacerlo, bien, dije decidido. Mamoru y Kokoa, nos separamos de acá en adelante, sigan el camino río abajo y nos encontraremos más tarde. ¿Qué dices? Me preguntó mi estúpido compañero.
¿Por qué de la nada nos dices qué hacer? En ese momento solo una cosa se había venido a mi mente y por lo cual, esa bestia solo quiere su huevo. Si ahora aprovecho y me llevo el huevo muy lejos de acá no tendrá otra opción que seguirnos. Cue. Dijeron ambos al mismo tiempo. Tanto Mamoru y Kokoa se sorprendieron por lo que había dicho. Espera, Nii-sama. ¿Acaso estás loco? Sí, idiota. Me contestó Mamoru enojado. ¿Realmente crees que te voy a permitir hacer tal tontería? No me hagas reír. Sabía que no me lo iba a dejar fácil, pero no tenía otra opción. Esa bestia buscaba su huevo y si no hacía algo pronto. No me digan nada. Solo hagan lo que les digo. Oye, ¿acaso me oíste? ¿Tú crees que te voy a...? Ya cállate. No pude evitar gritar debido a que ya estaba harto de eso. No había tiempo y no había otra forma ya que... Visiones. El risco se había hecho pedazos, aquella bestia la tenía atrapada. Guar. Ayuda. Una figura, un niña ella. Mi corazón me golpeó muy fuerte. Solo váyanse a donde les dije. Yo voy a ir más tarde, le decía ahora más serio. Esa criatura no nos dejará en paz hasta que nos descuartice o se lleve el huevo. Si nos quedamos juntos moriremos, así de simple, no lo hagan más difícil. No quiero perder a mi familia otra vez, por favor confíen en mí. La decisión de mi corazón era más que obvio y no quería un no como respuesta. Parte de mí pensó en esta única forma. Si podía atraer a la bestia con el huevo, él dejaría a Mamoru y a Kokoa en paz. Debido a que no importaba que ya no los buscaría, no sé por qué tuve este plan, pero por ahora solo podía poner toda esperanza en eso. Eso era la única manera después de todo. Y entonces. Ya entiendo. Me dijo Mamoru más comprensivo. Pero escúchame bien, rufián. No te atrevas a romper tu promesa porque si lo haces, te buscaré y te golpearé hasta que me duelan las manos, no te olvides de eso. Yo misharé que vuelvas aún si es por las malas. Mamoru ya me había entendido. Él sabía que yo no habla por hablar, ni Isa-sama, me dijo muy triste Kokoa. No te preocupes por mí. Ya dije que volvería a pasar a lo que pasara. Además, yo conozco este lugar ya que pasé muchos años viviendo solo por estos lares. Prometo que volveré. Ella tan dulce cuando quería serlo. No había duda que su alegría era la que nos daba fuerzas a Mamoru y a mí. Entiendo, Nii-sama, me dijo ella ya más sonriente. Entonces te esperaremos donde acordarnos, ¿de acuerdo? Le dije sonriente. ¿Cuántas veces ya me he tenido que separar de ellos? Esto ya era una mala costumbre de mi parte. Pero yo sé que nos volveremos a ver muy pronto. Guar. Oh no. Dije asustado. Vamos, ya vayan yendo, yo me iré por este lado para llamar su atención. Entonces tomamos caminos separados, pero no nos dijimos adiós. Tenía que encontrarme con aquella bestia y llevármela lo más lejos posible, tal vez a un acantilado o algo, la parte más alta de una montaña, pero qué raro, una parte de sentía que no había hecho esto antes. Eso de correr a toda prisa por mi vida y salvar a MHMM. Pare de golpe. ¿Qué me sucede? Ahora mismo no pares por cosas como estas. Volví a correr, pero unos extraños sentimientos empezaron a brotar en mi corazón ahora. Era cálidos y a la vez, es en serio. ¿Qué es lo que me está pasando? Ya no quise darle más vueltas al asunto, por lo cual decidí a no hacerme caso y continué con lo que tenía que hacer. Vamos a ver. Estoy dentro de un bosque lleno de grandes y gruesos árboles. Bien, por el momento estoy a salvo. Había corrido como un desgraciado a toda velocidad. Tenía el huevo en mis brazos y por nada el mundo pensaba en soltarlo. Sé que esa criatura ahora debe estar buscándonos. Y lo más probable sea que aún esté tomando una dirección para seguirnos. Veamos, por alguna razón esa criatura nos puede encontrar. Tiene que haber algo, no creo que solo sea pura casualidad, tiene que haber algo. Sabía que no podía perder mi tiempo en ponerme a pensar en esto, pero debía encontrar una forma de llamar su atención y que no me mate en el intento. Es una criatura que vuela por los cielos con enormes alas en forma de murciélago, una mirada asesina y unas garras capaces de sollarme de un golpe. Entonces acercarme a ella no era una buena opción. La única ventaja que tenía ahora, era este bosque llenos de fuertes árboles con troncos tan grandes como un oso, incluso para esa criatura como esa. Esto le causaría algunos problemas. Pues entonces ya estaba decidido lo que tenía que hacer. Voy a atraerla por esta parte y cuando tenga la oportunidad, dejo el huevo y me voy para que no me mate. Si esa era la mejor idea. La criatura solo quería el huevo y no a nosotros. La única razón por la que nos busca era porque nos ve como amenazas ante su cría y por lo cual no dudaría en matarnos. Si podía hacerlo bien, pronto nosotros estaríamos a salvo otra vez. Guar. Estaba más cerca de lo que pensé.
En ese momento decido moverme al escuchar temible rugido que hizo temblar todo. Pero mientras corría para llegar a esa criatura, una pregunta de repente vino a mi cabeza: ¿cómo iba a llamar su atención si tengo las manos ocupadas? Mierda. Eso era un problema. Y eso no era todo lo malo ahora que lo pienso. Este huevo es pesado y llevarlo conmigo de esta manera, uah. Pare de correr al ver mi temible estado. Si ahora mismo iba cerca de la criatura, posiblemente me asesine antes de que pudiera hacer algo. Me puede aplastar, me puede desgarrar o simplemente comerme para recuperar el huevo. Estaba pensando en todas las posibilidades posibles de cómo ella me mataría sin antes poder escapar. Esto es malo. Muy malo. Me puse nervioso y el pensar en esas cosas no me estaba ayudando. Mi corazón empezó a latir del espanto y más aún por el hecho de que no estaba tan lejos aquella bestia maléfica. El pensar que podía morir de la peor forma, ¡ay mamá! Dije mientras sentía una sonrisa paralizante en mi cara. No tenía para nada de tiempo ahora. Por eso tenía que pensar rápido. Vamos. Vamos. Debe de existir alguna forma para que llame su atención sin que me mate en el intento. Miré por todos lados y lo único que veía era piedras, ramas, hojas secas, árboles, lianas y un palo cubierto de hormigas. Y al ver todo lo que tenía a mi alrededor, no pude evitar sentirme muy mal. Nada más esto. ¿Acaso quiere que vaya y pelee agarrando palo con un grupo de valiente hormigas? Si esto es una broma de la naturaleza. Pues déjeme decirle, señora, que se vaya a la mierda. Ya me había puesto como un loco hablando al aire. Sabía perfectamente que nadie estaba en ese lugar y quejar por eso no me ayudaría en nada. Vamos. Vamos. Estaba sufriendo mucho. Yo sobreviví mucho tiempo solo en lugares como este. Muchas veces escapé del peligro con simples cosas. Mi cerebro me estaba doliendo por mucho pensar. Esto era muy angustiante. Podía sentir los grandes pasos de esa bestia que se estaba acercando cada vez más y más. Tragué saliva y no pude evitar temblar por esto. Tenía poco tiempo, realmente muy poco. Rayos. Dije desesperado. Tengo una piedra, árboles y esta tonta liana para algo deben servir, ¿verdad? MHM. Y entonces no sé cómo, pero en ese momento una idea vino a mi cabeza de golpe. Dejé el huevo a un lado y rápidamente recordé algo que me había olvidado y eso era, es verdad, dije al tocar la liana. Las lianas tienen una increíble resistencia para soportar cosas pesas, pero también son flexibles al momento de estirarlas. Yo lo sabía debido a que muchas veces tuve que cargar madera en mi espalda con esto. Vi las piedras y noté que algunas tenían el tamaño de mis puños y entonces pensando en todas las posibilidades. Creo que tengo una idea. No era lo mejor, pero al menos era algo, ya lo tenía planeado y si esto funcionaba como lo pensaba. Voy a volver con ustedes. Como sea lo haré. Solo espero que todo salga bien. Bien, ya todo estaba listo. Uf. Sí que fue difícil, pero lo logré. Lo decía mientras baja de ese árbol. No sé cómo lo había hecho a tiempo, pero sin duda lo logré ahora mismo. Había amarrado una gran liana en 2 árboles, formando de esa manera un pequeño elástico, en lo cual colocaría una piedra y lo lanzaría en contra de esa criatura. De esa manera llamaría su atención, golpeándola con una piedra de una distancia segura y me daría el tiempo para poder dejar el huevo a su vista y poder escapar sin que me haga nada. Sin duda soy el mejor. Me estaba alegando a mí mismo. Pero no podía cantar victoria ahora, debido a que para comenzar con el plan primero tenía que ver a aquella bestia. Entonces volví a subir a lo más alto de un árbol y de manera muy cuidadosa. Bestia, decía mientras miraba sigilosamente. Mire a mis alrededores como un halcón buscando su presa. No podía ocultar que estaba muy nervioso por todo eso, pero, aún estaba lejos. Aquel monstruo aún estaba un poco lejos. Podía ver que estaba destrozando varios árboles con sus garras con mucha facilidad, sus pasos volvían por todo lo que tocaba y que con sus colmillos devoraba las rocas y las hacía polvo de manera indiscriminada. Tragué saliva al no esperar algo como eso. ¡No! ¡No! No es momento para salir corriendo como un cobarde. Tengo que ser valiente. Rayos. Dije muy asustado. Más vale que Mamoru vaya me case un cerdo y que Cocoa desnuda me lave mi espalda cuando vuelva a casa. Me limpié las lágrimas de mis ojos y decidí a continuar con el plan. Mis piernas estaban un poco temblando, pero aún con el poco de valor que tenía agarré la piedra y la sujeté fuertemente en la liana. Estaba dando pasos atrás esperando el momento indicado. Si mi cabeza no me fallaba, tan solo tenía que esperar un poco más para lanzar la piedra. Solo un poco más y... ¡guau! ¡Ya! Cuando por fin lo había visto, yo solté la liana y la piedra salió volando con gran velocidad. Hora de irnos.
No quise perder el tiempo y antes de todo agarré el huevo y me fui corriendo sin mirar atrás. Yo sabía que la piedra le había golpeado, aun si no lo había visto sabía que le había dado en la cara. Pues mientras yo seguía escapando. Parkour. Cruac. Boom. Ah. ¡No! ¡No! Estaba perdiendo el equilibrio debido a este temblor. Podía escuchar la horrible devastación que estaba pasando por mí detrás. El aire se hizo más fuerte y podía notar que muchas rocas empezaron a volar violentamente. Pero a pesar de eso sigue corriendo. Intenté protegerme con los árboles y con sus grandes ramas, intentaba sostenerme, me escabullía bajo las raíces salientes y saltaba sobre algunos escombros debido a esa devastación. También podía escuchar el sonido de los troncos haciéndose pedazos como si nada. ¿Qué tan fuerte puede ser ese monstruo? Pregunté algo arrepentido. No sí que voltear debido al miedo que tenía dentro. El solo imaginarme toda esa destrucción y a aquel monstruo. Solo harían que la poca valentía que tenía se perdiera. Pero a pesar de todo eso. En mi camino mucho más adelante. ¿Es acaso? Dije mirándolo fijamente. Sí lo es. Es una salida. Delante de mí podía ver una gran salida de este inmenso bosque. Sentía que mi alma estaba volviendo a mi cuerpo debido a esa buena suerte. Solo un poco más si lo logro podré deshacerme de este huevo y adiós monstruo. Un espacio abierto era lo mejor. Solo tenía que ser muy rápido al hacerlo. No tenía que mirar atrás en ningún segundo y mucho menos parar de correr. Si yo salía de esta parte del bosque, sabía que podía dejar el huevo en ese espacio abierto y luego esconderme metiéndome al bosque. La criatura miraría al huevo muy fácilmente y luego se iría ya que lo recuperaría. Ya no habría problemas y sobre todo, no voy a morir. Lo dije muy feliz. El plan había funcionado, solo estaba a pocos pasos más de que toda esta pesadilla terminase. Solo a unos cuantos pasos más y cuando ya casi estaba por salir y terminar todo este tormento. Flun. Salgo haciendo ruido entre hojas. Y entonces, cuando creí que todo esto iba a terminar. Mis piernas se plantaron de golpe contra el suelo. Esto fue debido a que si mis piernas hubieran seguido unos metros más. Mentira. Dije ahora asustado. Esto tiene que ser una broma. Mis ojos no lo creían, no había ninguna forma de prever algo como esto. No esperaba haber terminado de esta manera, sujetando al huevo con la poca fuerza que me quedaba. Ahora mismo estaba parado enfrente de un gran acantilado sin fondo, sin salida, sin lugar donde escapar. Mi plan había fracasado, pero sí creí que eso era lo realmente malo. Broom. Crack. TKS. Intenté cubrirme como pude. Aquellos fuertes y gruesos árboles salieron volando como si nada, las grandes rocas se hicieron más que pedazos. La tierra se empezó a partir en dos y un gran temblor invadió todo eso. Abrí un poco mis ojos y simplemente eso estaba acá, con una gran garra da un pisotón delante de mí. De su boca empezó a salir un vapor humeante y muy caliente como el fuego, mostrándome esa mirada llena de ira. Gaular. TKS. Intenté cubrirme, pero era muy potente, aquel rugido poderoso estaba arrinconándome. Aquella criatura abominable, aquel monstruo, esa bestia ahora mismo estaba delante de mí y no tenía por dónde escapar. Revelación, esto ya me había llevado al límite de mi tolerancia. Débil y frágil con olor a miedo que emitía todo su cuerpo. ¿Por qué tenía que pasar esto otra vez? Y para colmo tenía que ser el mismo humano de la otra vez. Esto ya era muy ridículo, ¿cómo es posible esto? Ese humano, ese maldito ser que lanzó a mi hijo por ese acantilado la otra vez. Si no hubiera hecho algo esa vez, sin tan solo no se hubiera metido con mi hijo en esa ocasión. Guar. Yo te hubiera devorado, pero esta vez ya no habrá otra ocasión y ni pienses en hacer lo mismo de la otra vez. Esta vez te voy a matar, maldito humano. Tú y los tuyos ya no serán capaces de arrebatarme a mi hijo. Guar. Sus rugidos se hacían más y más fuertes y cada vez me imposible siquiera el estar de pie delante de esa bestia. Era realmente enorme ahora que lo veía de muy cerca. Aquel monstruo parecía una pesadilla viviente. Me temblaban las rodillas y mi cuerpo quería desfallecer. El sudor de mi cuerpo no paraba de salir y para mí, el siquiera cerrar mis ojos me era imposible. A duras penas podía retroceder a paso muy lento. El huevo cada vez se me hacía más pesado, a la mierda con eso. Eso era lo que menos me importaba ahora. Así que el huevo se me cae y ve rodando a un lado lejos de mí. Miré para todos los lados, pero no había nada y atrás mío me estaba esperando una gran caída donde la luz del sol no llega. ¿Voy a morir? Me lo pregunté realmente asustado. No quería contestar a eso. No quería que todo esto terminara de esta manera, maldición. Mamoru seguro va a estar muy molesto conmigo y nunca me lo va a perdonar. Cocoa.
Realmente quería verte como una mujer y que me laves la espalda. Rayos. Al final todo termina de esta manera. No pude evitar sentirme indefenso e impotente. Sentía que algunas lágrimas querían salir de mis ojos y no era para menos. Poco a poco podía sentir que ya se me estaba acabando el camino y cuando miré atrás sabía que ya había llegado el fin. Lo único que podía hacer ahora, tal vez al menos ahora, TKS, si voy a morir, al menos lo haré mirando al frente. Si tenía miedo, demasiado miedo. Pero a pesar de eso, al menos quería morir como un valiente y no como un cobarde que resignándose por el final. Sé que no hice todo lo que me hubiera gustado hacer, pero al diablo con eso, esta vez lo hice. Esta vez lo salvé. Salve a mi familia y no abandone a nadie. No tenía por qué arrepentirme por nada. Esta vez hice algo, no pude salvar a mi mamá y no pude hacer algo por mi papá, pero ahora, los salve a ustedes y con eso yo puedo estar tranquilo. Si muero ahora, tal vez lo único bueno que tengo esto, es que pueda reunirme con mi mamá otra vez. Sea donde sea, mamá. Yo sé que esta vez hice algo bueno. Guar. La criatura gritó y levantó su enorme garra al cielo. No paraba de mirarme con aquellos ojos de odio y furia. Lo iba a poner fin con tan solo flac. La bestia lanza sus garras en contra de mí y yo simplemente cierro mis ojos y... ¡Boom! En ese momento grandes ondas de aire destruyeron todo el risco. ¡Boom! Los árboles y la tierra empezaron a sucumbir. Los animales que estaban cerca de ese lugar comenzaron a huir de manera despavorida. Un terremoto comenzó a destruir todo el lugar. Aquel risco, aquellas ondas de aire empezaron a arrancar los árboles y las rocas empezaron a volar desde lo más profundo de la tierra. ¿Qué? Dijo aquella dragona. ¿Qué es lo que estaba pasando? Escéptica y sin ninguna pista del por qué. Todo eso estaba pasando. Ella no esperaba algo como eso, no lo podía creer y mucho menos asimilar. Su garra, su poderosa y fuerte garra, había sido detenida como si nada. Aquella garra que hacía polvo a las rocas gigantes y trataba como basura a los fuertes árboles, ahora mismo aquella poderosa garra. TKS. Su fuerza estaba siendo detenida por un simple humano. ¿Pero qué es todo esto? ¿Acaso esto era algo real? ¿No era para nada un mal jugando con mi mente? Este ser humano, ¿cómo demonios pude detener mi garra como si nada? Hace un momento no podía sentir nada de poder dentro de él y más aún me estaba mostrando un miedo a morir, pero ahora... Agr. ¿Qué? Dije al ver que me había descuidado. Estaba pensando tanto en eso que no pude sentir el momento que se estaba moviendo. Él me había empujado con una enorme fuerza para atrás y me hizo caer contra el suelo de una manera vergonzosa. Humano. No pude evitar decirlo. Lo juro, no me esperaba una sorpresa como esta. Y al verlo mejor ahora podía notar algo más que extraño, lo cual me preocupó más. Sus ojos habían cambiado de color verde como la esmeralda. Su cuerpo estaba siendo cubierto por violentas ráfagas de viento. Pero lo que más me sorprendió y lo que menos tenía pensado en todo esto. ¿Por qué siento poder sagrado en ti? Reaccioné muy impactada. El poder de Dios, el poder de los ángeles. ¿Cómo era posible que un ser humano pueda tener tal poder? Esto ya iba más allá de mi comprensión. No podía pensar de cómo y por qué esto había sucedido. Tenía poco tiempo, pero reconocía muy bien el poder de aquellos que me perseguían y quieran eliminarme. No, esto era diferente. No siento nada malo en él. No siento malas intenciones y mucho menos el deseo de pelear. A diferencia de los ángeles, este humano. Kik Argok. Aquel humano por fin había reaccionado. De su puño estaba juntando una gran cantidad de aire, una bola de poder llena con las poderosas ondas de vientos de los cielos. Como un huracán, como un poderoso tornado, Argok. Flun. Aquel humano Flynn. No lo pienso más y decido volar a los cielos. Aquel poder, aquella fuerza no era la de un ángel, para nada era la de un ángel. Tampoco tenía divinidad. Tampoco era un dios. No era un demonio. Espíritus y seres anormales. Y ni mucho menos un dragón. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué tienes el poder para hacernos frente? Dije al ver que todo esto. Aquel humano había creado un poderoso terremoto creado con sus propias manos. Aquel poder había desaparecido todo el bosque de un soplido e incluso yo, quien soy un dragón de clase alta de la raza más poderosa que hay, me cuesta aceptar que exista un humano que sea capaz de pelear con nosotros. Pero entonces lo había olvidado. ¿Oh no? Mi hijo. Dije desesperada después de la impresión. No puede ser. 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 Esto no estaba pasado. No lo estaba. Me había concentrado tanto en esta destrucción.
Tanto en ese humano miraba por todas partes, por todos lados mi hijo. Mi bebé. No. No había nada por más que buscase, el suelo era un desastre y todo estaba destruido, todo estaba irreconocible. No puede ser. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puede ser. Mi hijo. Mi bebé. Mi pequeño bebé. Mi preocupación estaba creciendo muy y muy rápido. ¿Cómo pude haber sido tan descuidado? Todo. Todo por culpa de ese humano. Maldito. Tú me las. Cuando pensé que iba a desatar toda mi furia, todo mi dolor, aquel humano, aquel extraño humano, se había lanzado al vacío del acantilado. Pero por alguna razón ese momento mi corazón de madre, no puede ser. ¿Acaso será que... Si en ese momento me hubiera puesto más pensativa, yo jamás me hubiera imaginado algo como eso, ya que todavía había cosas en este mundo que me faltaban por conocer. Eso fue en el momento que debí ir tras él. No veo nada, todo está oscuro, mi cuerpo no lo siento y mucho menos tengo la sensación de estar vivo. ¿Acaso ya me morí? Todo fue sin dolor alguno. Era como cerrar los ojos y descansar en paz para no abrirlos más. Calado y muy reconfortable, ya veo con qué morir esto. No es nada más que un simple sueño a un mundo oscuro sin nada y nadie. Mi conciencia y mi alma estaban... ¡Ayuda! ¿Una voz? ¿Acaso esa era la voz de un niño? ¿Por qué estaba escuchando su voz? ¡Ayuda! ¿Dónde estás? No veo nada, todo está oscuro, no puedo verte. ¡Ayuda! Busco y busco, pero no logro nada, no, espera. ¿Qué es esto? Y de la nada una luz inmensa comenzó a brillar. Comenzó a alumbrar mi camino. ¿Qué está pasando ahora? No lo comprendía para nada, no entendía nada. Pero por alguna razón. Sentía un peso en mi cuerpo, como si tuviera algo en los brazos cálido y lleno de vida que parecía aferrarse a mí con todas sus fuerzas. Y de esa manera yo simplemente, gracias. Pude escuchar por última vez la voz de ese niño. Oh, mi propia condena. ¿Por qué los días tiene que pasar de esta manera? ¿Por cuánto más tengo que seguir con esto? Ya no lo aguanto, no lo tolero, es horrible, cada día, cada hora, cada maldito minuto, no sirve. Dijo un soldado dentro de la habitación. El ahogarla no sirve de nada, ya hemos intentado el quemarle las manos, el azotarla con este látigo de espinas en todo su cuerpo, le arrancamos las uñas de su mano derecha y el golpearla solo hace que deje este lugar lleno de su sangre. Y hasta ahora. Esta traidora no nos ha dicho nada. Pum. Ark. Auk. Yo no quería imaginarme de las cosas que estabas haciendo dentro de aquella cárcel maldita llena de dolor. Intentaba controlarme y no dejarme llevar por mis emociones, pero ya no podía seguir aguantando mucho esto. Cada maldita noche, cada maldito día, Chía, ¿y por qué? ¿Por qué dejas que te traten de esta manera tan cruel? Cof, cof. Vaya, parece que la patada que le diste le hizo vomitar más sangre, qué desagradable. Desde aquel muro podía escuchar toda la horrible rutina que tenía que pasar ella durante todos estos días. Fatigando, ouch. De duele, la voz de Chía y estaba cada vez peor. Podía sentir que cada vez se estaba quebrando más y más, pero a pesar de eso, ¿qué te pasa? ¿Acaso recién empiezas a hablar? Fatigando, me duele, decía muy lastimada. Y ya no más, me duele, me duele mucho, amiga mía, para que comenzaras a llorar y a pedir que paren tu glob. Las lágrimas de mis ojos comenzaron a salir. ¿Qué dices? Dijo ese soldado. ¿Dices que te duele? ¿Crees que estuvimos haciendo todo esto solo para escuchar tus ruegos? ¿Quién demonios te has creído que eres? ¡Pum! Aquel soldado había golpeado la pared del otro lado. Llorando, por favor, te tengo mucho miedo y ya no quiero que me lastimen, no me pegue más, paren. Aun si no estaba en ese lugar. Aun si no podía ver todo ese maldito espectáculo de tortura, mi mente solo se podía imaginar a Chía y temblando en un rincón, con el cuerpo todo lastimado y llorando por el miedo de ser tortura una y otra vez, y esa imagen no paraba de rondar por mi mente una y otra vez. Ya es suficiente, agárrenla. Llorando, no. No. Paren. Tengo miedo. Su llanto y su dolor no hacían nada más que desgarrar lo más profundo de mi corazón. Luchando hasta el final, todo por esa maldita causa. Ya cállate. Gritó un soldado. ¿Crees que nos gusta estar acá perdiendo el tiempo contigo? Ya han pasado 3 semanas con lo mismo, ¿Y por qué no intentas lo de la pastilla roja? Oye. ¡Qué buena idea! Espera. ¿Dijeron acaso la pastilla roja? ¿En serio piensa usar eso? Acá lo tengo. Creo que esto será más efectivo, vamos, hay que darle de comer. A ver, niña Dia. No puedo creer que realmente lo estén usando. No puede creer que hayan llegado a tal extremo, aquella cápsula roja, aquel líquido ácido, no, Chiai. Arga, ark. Arg.
Está haciendo efecto. Veo que está funcionando a pesar de ser la primera vez que lo usamos. Cielos, miren eso. Mucha sangre está empezando a salir de su boca y de su nariz. ¿Qué esperabas después de todo? Ella acababa de comerse un ácido, que de seguro ya le perforó todo el estómago. Dios santo. Se está ahogando, ¿no crees que deberíamos hacer algo? No creo que no. Ya mejor vámonos, esto es lo máximo que puedo tolerar al ver tanta sangre y vómito. Atrás de esa pared tan cerca, pero a pesar de todo eso. Solo me limitaba a ser atormentado con todo lo que tenía que escuchar día tras día. No me podía mover por más que el deseo de mi corazón quisiera. Por más que ella pedía ayuda y lloraba para no sufrir más, ¿acaso realmente no tenían piedad? ¿Acaso les gustaba atormentarla tanto por un error? Mi impotencia era enorme, tanto que solo podía escuchar el sonido desgarrador de su vida pidiendo misericordia. Sentía como aquellos lamentos atravesaban mi corazón y que aquellos lamentos penetraban mi alma como agujas. Yo no quería esto. Yo no quería que la lastimaran. ¿Acaso mis deseos de justicia solo provocó que una inocente cayera en un mundo de dolor y sufrimiento? Me siento avergonzado, no me siento como una escoria. Por más que dentro de había ese deseo de ir y salvarla, mis pies simplemente no respondía y mis labios se guardaban en un silencio de orden. Solo podía lamentarme y llorar por recordar todos los días su llanto y su dolor, un dolor que no mereces. Tú, mi querida amiga, mi pequeña amiga, llorando, perdónele, lo siento mucho. Yo te obligué a esto. Yo fui quien te trajo a esto. Yo fui quien te obligó a hacer una cosa horrible. Yo fui quien se aprovechó del amor que le tenías a ese humano, y aún sabiendo te prometí que todo estaría bien. Que confiaras en mí. Si no me hubiera aprovechado de tu pobre corazón. Llorando, tú no tendrías que estar pasando todo esto. Si hubiera una forma, si ella misma fuera capaz de romper su promesa, por favor, Chiai. Sálvate. Perdóname, ya han pasado casi 3 semanas desde que te llevaron a este lugar. No tenía pensado que algún día tendría que venir acá para visitar a alguien. Por una parte es irónico, yo muchas veces traje a pecadores y demonios a este lugar para encerrarlos en su castigo, pero ahora, no hay necesidad que estén acá. Salgan, por favor. Aquellos soldados de tronos me vieron y se fueron afuera del castillo de marfil. Si soy sincero, ahora yo no quería entrar a este lugar. Realmente no estaba preparado para ver lo que estaba dentro de esta cárcel. Tuvo que tener mucho valor para esto. Incluso tuve que dejar atrás mi lado como el jefe al mando para poder venir el día de hoy. Ahora mismo estaba caminando en el medio de este frío pasillo. Podía sentir aquella horrenda sensación horrible clavando mi piel. Pero aún así tuve que continuar. Solo tenía una semana más que se diera inicio al verdadero juicio. Unos 7 días para que se decidiera todo, y antes que eso yo no sé cómo, pero tenía que continuar y verla. Desde que la mandaron acá no he podido dormir y ni tampoco comer nada. A veces hasta tenía que horas en las cuales no paraba de vomitar por una horrible sensación en mi estómago. Sabía que esto no podía continuar de esta manera, viendo desde lejos y más, aún sabiendo que mi hermana me necesita. Por eso yo, cuando por fin logro llegar a aquella habitación blanca, mis ojos se abrieron como platos debido a que no podía creer lo que estaba viendo. Mis piernas querían caer al suelo, quería derrumbarme en ese mismo momento. El dolor de mi corazón se hizo muy grande y mis manos solo podía apretar con fuerza aquel acero que nos separaba. Estaba por perder la razón, estaba por volver loco por ver todo eso y buscar a quienes les hicieron eso. Esto no era fácil, estaba por perder el control, realmente estaba por perderlo todo en mí. Mi pequeña hermana, la niña que crié como si fuera mi propia hija, Zechiai. Aquella sonrisa que tenías, ¿a dónde se fue? Aquella alegría que tenía tu corazón, ¿en dónde se perdió? Ensangrentada y amarrado como con cadenas de espían en sus brazos, con el cuerpo todo lastimado y bajo esa mar de sangre, y yo, voz débil, Miguel Sama. Hermano. ¿A dónde fue la vida que tanto te costó conseguir? ¿A dónde estaba la niña que solo quería ser feliz? ¿Realmente esto yo, Dios? ¿Por qué me castigas en donde más me duele? ¿Qué hice mal? Las niñas de mi corazón, Glop. Glop. 1 vaso, 2 vasos, 3 vasos, creo que lo estaba contando mal. Hip. Otra botella vacía. Y con esto ya había terminado mi 8ª botella de vino esta noche. Fue tan rápido que no me había dado cuenta que ya me estaba embriagando muy rápido. Había pasado tiempo desde que no tomaba licor yo solo. Si uno me viera de esa manera, de seguro pensaría que soy un alcohólico, ya que me puse a beber desde que inició la tarde. ¿A quién le importa después de todo?
Dije al terminar mi copa de vino. Me levanté de mi escritorio con botella en mano y me fui directamente a mi estante de licor. Esta vez quería algo más fuerte, algo tanto que me haga dormir profundamente por mucho tiempo. Tambaleándome y algo aturdido yo empiezo a caminar por la botella de vino añejo. «Jib, ¿de dónde puse esa tonta llave?», decía mientras buscaba en todas mis ropas. Estaba tan ebrio que a duras penas podía sentir la sensación del tacto y mi visión era terrible por el efecto del licor. Pero aún así intentaba hacerlo, pero resultado alguno. Algo enojado y frustrado yo empiezo a perder la paciencia. «Jib, ¿qué rayos? ¿Una maldita llave no me va a ganar a mí?». Jib, me puse violento y me empecé a mover con mucha fuerza. Empecé a agitar los brazos por el aire y como estaba cerca de los estantes mi pie entorpece y de repente ¡brash! ¡Prum! Algo se había roto. ¿MHMP? Estaba tan ebrio que no me había percatado que había roto algo. Mi visión era tan mala ahora que me costaba mucho saber qué era lo que rompí. Había hecho un desastre en el suelo y para mi mala suerte no podía dejarlo así. «Jib, te tengo que recogerlo». Me agaché un poco para poder recoger el desastre, pero antes intentaba recoger lo que podía con mi mano libre. Empecé a tocar y pude sentir pedazos de vidrio en el piso. Tuvo algo de cuidado con ello, pero aún así seguí tocado. Pero entonces... «Jib, esto no vidrio». Algo tocó mi mano. Era como una especie de papel algo grueso, pero liviano a la vez. Pero entonces por pura casualidad lo agarro para ver qué era. De a poco mi visión estaba volviendo en sí. Y entonces cuando llego a verlo, «esto es...», dije al abrir muy mis ojos de la impresión. Esto era. Visiones. En pleno pasillo de un bello hospital. La guerra aún continuaba, las valientes vidas que fueron tomadas en dicho lugar no podrían ser reemplazadas, no podían ser tomadas y resucitadas. Todo aquel ciclo de sufrimiento y dolor, era simplemente un círculo vicioso que no tenía fin. La alegría y la felicidad era algo que nunca duraba en la guerra. ¿Quién podría sonreír con la muerte? ¿Quién podía ser feliz al ver a muchos amigos que no van a volver a casa? La primera guerra que conoció el mundo, demonios vs ángeles, ¿cuánto tiempo durara? Todo ese pensamiento podían haber convertido a uno en un ser raramente infeliz, o si no simplemente en una máquina que solo se limitaba a obedecer. Todos tenemos un límite, siendo o no un ángel todos se podían quebrar, todos se podían hundir en su propia oscuridad. «Por favor, ¿podrías no hacerme perder el tiempo?», dijo algo enojado el líder de los ángeles. Discúlpeme mucho, Miguel Sama, pero ya casi llegamos a la habitación de los lirios», dijo la pobre enfermera que tuvo la mala suerte de escoltar a temible líder de los ángeles. Miguel, el ángel que se consideró el más cercano y amigo de Dios. Era el majestuoso líder de todos los ángeles, el que guiaba a las tropas de cielo contra el ejército de los demonios. Uno de los ex señores de los cielos, por no decir que era líder de aquel gran grupo de ángeles privilegiados por Dios. «Realmente me cuesta creerlo», se expresó molesto. «No lo entiendo. ¿Por qué tengo que ir a recoger a un bebé y sobre todo cuidarlo?». Él estaba mostrando su malestar en voz alta. La pobre enfermera no quería problemas, pero tampoco podía dejar que el gran señor de los ángeles se expresara de esa manera tan fuerte de un bebé. «Ese señor Miguel, recuerde que esto es un favor de Dios. No es algo que pueda decir tan fríamente», dijo la enfermera de los niños a su líder. «Favor de Dios, si no fuera porque soy muy leal en primer lugar, normalmente esto sería impensable para mí», dijo él frunciendo ceño en forma molesta. «El mejor de todo el cielo, el primero y el más cercano ante Dios, Miguel, un hombre de cabello largo y unos ojos celestes profundos, simplemente mostraba la poca comprensión de las acciones de su señor. Él no comprendía nada del porqué, él simplemente pensaba que esto era una forma de molestarlo debido a los antiguos altercados que tuvo, pero aún así, mandarlo a cuidar a un bebé en plena guerra. ¿Acaso eso no era muy loco? ¿Por qué un bebé? ¿Por qué Dios le mandó a cuidar a un bebé ahora? Él era el líder del ejército de Dios, la primera cabeza y su mejor soldado. Fue gracias a Miguel que durante tantos años, los demonios fueron frenados aún siendo un número muy superior a ellos por milenios. Respetado como el mejor, pero a la vez temido por ellos y los suyos, Miguel empezó a sentir que esto era una clase broma de mal gusto o simplemente un castigo. Él se quedó pensado mucho mientras caminaba por el pasillo en donde recibían a los bebés recién llegados. «Señor Miguel. Espere un momento, por favor. Ahora mismo le traeremos a su pequeña bebé para que la cuide», dijo la enfermera de la manera más gentil posible. «¿Hay alguna posibilidad que ese bebé se quede con ustedes?», le preguntó. Intento deshacerse de esa carga. La pobre enfermera no pudo evitar pensar que estaba cometiendo, tal vez, un grave error en darle un bebé a alguien que no quería cuidarla.
Lo cual simplemente no pudo evitar expresar dicha preocupación con un pequeño suspiro. Eso es lo que más quisiéramos. Dijo ella sonriendo. El bebé que acaba de nacer, es de las pocos que nacen cada milenio, es muy linda y risueña, se podría decir que será más adelante una de las futuras líderes del cielo junto con usted. Realmente nos hubiera gustado criarla nosotros mismas, debido a que en estas cosas muy especiales, no son enviadas a un lugar determinado por sus habilidades, sino que somos nosotras quienes cuidamos a los prodigios de la nueva generación, dijo la pobre enfermera, quien parecía encariñada con el bebé. Miguel solo podía sentir un poco empatía por la pobre mujer de su delante. Era muy injusto quitarle un bebé a alguien que sí lo criaría como debiera de ser. Pero por alguna razón, fue Dios quien decidió que él se encargaría de ahora de esa bebé que acaba de nacer. Realmente no lo comprendía, pensó que eso solo era demasiado cruel, pero no podía negar después de todo él era el más fiel de todos sus ángeles. Pero mientras él seguía cuestionando mucho sus pensamientos. Plap. La puerta delante de ellos se abrió bruscamente. Enfermera Leila. Gritó otra enfermera algo preocupada. La mujer salió tan preocupada, que en ese momento ignoró al líder de los ángeles y se fue de frente a donde su estaba jefa. La pobre enfermera empezó a susurrar algo a los oídos de su jefa, que poco a poco ella empezó a cambiar mucho su rostro a lo de un muy pálido. ¿Qué? Dijo ella impresionada. Discúlpenos señora, pero no lo pudimos evitar. Dijo muy arrepentida su pequeña asistente. Esto no es gracioso, le hemos dicho una y otra vez, que no puede entrar a ese lugar porque siempre nos desobedece. Dijo algo preocupada la pobre mujer. No se ponga así, después de todo solo es una niña pequeña. Intentó la pobre asistente calmar a su jefa. Ambas mujeres empezaron a hablar en susurros, tratando de ser lo más cautelosa posibles, pero realmente eso lo hacían muy mal. El líder de los ángeles solo sabía que algo no estaba pasando acorde a lo que debería, sino que esto estaba empeorando muy feo. Pero aun si esto no era algo agobiante, las ambas enfermeras entraron lo más pronto posible dentro de una sala con el nombre de los pequeños querubines de suave lirio, o mejor dicho la sala de los recién nacidos, dejando a un desinteresado Miguel sin nada que hacer. Bueno, decía él algo aburrido. Creo que mejor voy a seguirlas, si no sería una pérdida de tiempo esperar algo de ellas. Él estaba muy desconfiado. Con un paso elegante y una gran quietud, el líder de los ángeles se invitó solo a la gran sala donde nacen los pequeños ángeles. Y así empezó su gran aventura. El día seguía pasando como de costumbre, pero normalmente ahora estaría pensado mucho en qué hacer y cómo continuar con la guerra que había ahora. Pero a veces hay días en donde todo esa vieja rutina. Niña, por favor no hagas esto más difícil. Dijo la voz de una enfermera de otra habitación. Por favor entréganos a la bebé, sabemos que eres un angelito obediente y que nunca desobedecería a sus mayores. Dijo otra enfermera, que parecía más una madre comprensiva. ¿Sabes? Si cooperas con nosotras, te prometes que jugaremos mucho hasta la hora que tú quieras, pero por favor no hagas esto más difícil. Dijo otra mujer, que parecía negociar. Realmente no estaba comprendió bien el conflicto que estaba pasando al otro lado de la habitación, pero de cierta manera sentía que esto estaba produciendo que me quedara en este lugar más de lo debido. Señorita Momoka, todo esto es tu culpa. ¿Cómo es posible que ahora estemos en esta situación por su indulgencia? Gritó la jefa de todas ellas enojada. Lo siento. Dijo la voz de una muchacha muy joven. Pero jamás pensé que ella se enteraría que la bebé tendría que irse este día. Eso no fue tan solo mi culpa. La pobre estaba buscando excusas de su error. Esto es gran problema. Ahora mismo el señor Miguel está esperando afuera, y no parece estar de buen humor cuando llego. Dijo preocupada la jefa ante mi persona. No creo que era necesario decir tales cosas, no era su culpa de ellas después de todo, aunque en sí no me gustaba la idea de venir y cuidar a un bebé. Yo creo que me estaba dejando llevar demasiado por ese asunto, creo que era mejor controlarme. Señor Miguel. Quiere decir el temible y malhumorado líder de los ángeles. Dijo la enfermera de impresión. Espera. ¿Qué? Señorita Momoka, dijo impresionada la jefa. ¿Cómo puede hablar así de uno de nuestros grandes líderes de esa manera? Le pregunto en forma impactada. Lo siento jefa, pero es que se escucha rumores acerca del señor Miguel Sama y su actitud de viejo malhumorado y sin sonrisa aunque de lejos es guapo, pero todos los soldados hablan acerca de su mal genio y su trato frío hacia sus soldados. Dijo con miedo la enfermera que hablaba de mi persona. Vaya. Y yo que pensaba que esas murmuraciones, solo eran una que otra chismosearía por parte de mis subordinados, pero lamentablemente veo que no es así. Y mucho menos esperaba escuchar algo así en un hospital de bebés.
Sin duda las cosas van a cambiar ni bien salga de este lugar, y uno que pensaba que estaba siendo generoso. Pero tampoco podía esperar más de lo que podía aguantar. Paz. En ese momento voy y abro fuertemente la puerta. No pienso perder mi tiempo en este lugar. ¿Cuál es el problema? Dije con el tono más firme que tuve. Miguel-sama. Las 5 enfermeras y la jefa gritaron al mismo tiempo mi nombre. Realmente no era algo cortés y ni mucho menos elegante, pero esto me había causado un poco de malestar ahora. Señor Miguel, no era necesario que entrase a este lugar, ya tenemos todo solucionado, solo era que esperaba un poco. Me dijo una de las enfermeras tratando de persuadirme. No pude evitar sentir que tenía miedo o simplemente no quería que viera el problema que estaba pasando. No le hice caso y simplemente me quedé viendo alrededor del lugar. Era un cuarto de juegos y al costado parecía que había otra habitación especial con incubadoras y máquinas para cuidar a los bebés recién nacidos. Con un color excesivo de rosa con arcoíris, en una esquina había 3 enfermeras que estaban haciendo una pequeña barricada. Realmente el problema no era muy grave al simple vista, pero en sí era que no se veía todos los días. Por favor, devuélvenos al bebé. Dijo una enfermera algo preocupada. No. Escuché la voz de una pequeña niña. No. Ella es mía. Dijo una tierna voz en protesta. Realmente no esperaba encontrarme con esto. Al parecer el problema que estaba pasando ahora, era por culpa de esa pequeña bola con ojos celestes. Una niña pequeña con cabello rubio, que entre sus brazos tenía a un bebé recién nacido. Ella se colocó hasta la esquina, y como cualquier valiente, ella se resistía a perder. ¿Entiende, niña? Ese bebé no es un juguete. No puede llevártelo como si nada. Le estaba regañando la enfermera. Ya sé. Ella es mi hermanita. Tonta. Dijo muy desafiante la pobre infante. Las enfermeras no podían hacer nada, y solo me preguntaba algo. ¿Realmente les cuesta mucho tratar con una pequeña niña mal educada? Le pregunto disconforme a la enfermera líder. Lo siento mucho, señor. Se disculpó con la tristeza de su corazón. La pobre estaba arrepentidas, y yo solo estaba de observador en ver cómo unas 3 incompetentes enfermeras no podían hacer nada con una engreída. ¿Entiende? Tienes que darnos al bebé. Dijo una de ellas a la niña. Lo pequeña malcriada estaba arrinconándose como podía, no tenía fuerza y ni mucho menos tenía poder para hacer nada. Solo retrocedía como podía y sus brazos aguantaban el peso del bebé que tenía que llevarme. Pero a pesar de ser muy pequeña, fue en ese momento en donde algo empezó a llamar mi atención. No. Gritó ella. Si la dejo ir ahora nunca más lo voy a volver a ver. Dijo ella con el tono más triste que tenía. Fue en ese momento en donde el salón se puso en un gran silencio. La enfermera solo pudieron dejar de luchar y la jefa estaba con la cabeza muy cabizbaja. Era como si esa pequeña niña, por más raro que parezca, ella les había ganado. Pero para mí, por Dios. Dije al perder mi poca paciencia. Creo que las cosas salen mejor si tengo que hacerlo a mi manera. Estaba algo molesto. Señor Miguel. ¿Qué va a hacer? Me preguntó preocupada la pobre enfermera. ¿No ves? Le contesté. Me voy a llevar a la bebé ahora. Dije mientras me dirigía por mi bebé. La enfermera jefe simplemente no pudo evitar mirar de miedo y de preocupación por lo que estaba por hacer. Las enfermeras escucharon y por su poca fuerza de voluntad, ellas no quisieron meterse en mi camino, sino que me abrieron el paso, aun si fuera a la fuerza. Mi único obstáculo ahora era un pequeño ángel, que me miraba con mucha cólera. Oye. Le dije desinteresado. Ese bebé que tienes a tu lado, es mi bebé. No quiero repetirlo, pero quiero que me entregues. Le dije con el tono más frío posible. Señor Miguel, dijo la enfermera jefe en ese momento. La niña me estaba mirando y notó que yo no era igual a las enfermeras, que yo sí iba en serio con mis palabras. Tal vez lo estaba pensado, pero lo que yo estaba esperando. Purf. No. Ella me sacó la lengua. Las enfermeras no pudieron evitar esconder su asombro con sus manos al momento de taparse la boca. Su saliva me cayó en el rostro. Esto claro que era lo más que podía soportar ahora. Te lo advertí. Le dije mientras me limpiaba el rostro. Me puse de pie nuevamente. La pequeña niña solo se puso en guardia esperando mi ataque. Solo era un segundo más. Tenía que soportarlo un segundo más. Estiré mi mano lo más alto que podía, ya que tenía que deshacerme de ella. ¡Ey! 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 ¡De duele! Me dijo la niña al momento de levantarla. Ahora mismo mi mano era lo suficientemente grande como para que su pequeña cabeza cupiera en toda mi mano. La estaba alzando. Sus pequeños puños intentaban hacer algo, pero eran demasiados cortos. Eres valiente, pero lamentablemente tengo que hacerte a un lado. Le dije al verla de cerca a esa niña. Y con un suave movimiento al piso yo la hago rodar por el suelo. ¡Guau!
¡Guau! Ella comenzó a girar. ¡Oh no! Gritaron las enfermeras al mismo tiempo. Todas ellos fueron en su auxilio a recogerla. Ella había girado por casi media habitación y chocó cerca de un escritorio. Sabía que no se había hecho daño porque la lancé despacio, no era para preocuparme. Suspiro todo esto por un bebé. Dije al cargar ahora mi pequeña bola rosada. Era una recién nacida, pero parecía más una muñeca. ¿Realmente tengo que cuidarla desde ahora? ¿Ya qué? Dije resignado. Creo que ya tengo lo que buscaba, sin más me voy marchando con su permiso, me estaba despidiendo de las presentes. Las enfermeras no parecían devolverme el saludo en ese momento, sino que no. Gritó esa pequeña niña. Aquella niña se levantó rápidamente y empezó a correr a donde estaba. Aún con sus pequeñas piernitas, ella lo hizo muy rápido. Y entonces, ¡plum! Ella se aferró a mi pierna con fuerza. Estaba algo sorprendido. ¡Ey! Suéltame. Le dije molesto. Sacudí mi pierna de un costado al otro, pero sin éxito. La pequeña niña se aferró con mucha fuerza, me costaba creer que una niña tan pequeña como ella tuviera tal resistencia. Eso no era normal para nada, por eso es que decidí hacer con un poco más de fuerza. Espere, señor Miguel. No sea tan brusco. Dijo la jefa de las enfermeras. Suéltame. Pareces una mosca. Estaba perdiendo mi poca tolerancia que tenía. No quiero. No quiero. Me decía ella ahora con un tono muy triste. Esta lucha era muy extraña, nunca pensé que llegaría el día el que tuviera que pelear con una niña tan pequeña. Ella seguía aferrada a mi pierna y no me soltaba para nada. Ya es suficiente. Dije muy irritado. Suéltame. Grité al sacudir más fuerte mi pie. Tal vez por la cólera o por la falta de costumbre con los niños, me dejé llevar más de lo debido. Agité mi pierna izquierda un poco más fuerte de lo normal, en la cual ¡pum! La pobre niña se golpeó con la pared de la habitación. ¡No! Gritó la enfermera jefe. Dios mío. Le siguieron las demás. En ese momento dejé de moverme, mis ojos solo se quedaban viendo aquella escena. No quería hacerle daño. Simplemente quería que me soltara. ¿Estás bien? A ver, déjame revisarte la cabeza. Estaban las enfermeras muy preocupadas. Todas ellas la estaban revisando, parecían realmente muy preocupadas por todo este incidente. Empecé a sentirme culpable, realmente en ese momento me estaba costando mucho moverme. Pero en ese momento, lágrimas sniff sniff, empecé a escuchar a alguien llorar. Las enfermeras empezaron a abrazarla, y una que otra empezó a consolarla mucho. La pobre niña empezó a llorar de manera silenciosa, pero no parecía estar sobándose la cabeza. Esas lágrimas no parecían la de alguien con dolor por el moretón de su cabeza, sino parecían lágrimas de alguien que estaba llorando de tristeza. Lágrimas ¿por qué? ¿Que se tienen que ir todos? Dijo muy triste la pequeña niña. En ese momento decidí escucharla, parte de mi corazón me pedía que la escuchara. Después de mucho tiempo, algo dentro de mí empezó a sentirme muy mal. Lágrimas, no es tu culpa. Le dijo llorando una de las enfermeras. Lágrimas, estoy muy triste, mi hermana me va a dejar sola, todas me dejan sola, ¿acaso no tengo un lugar a donde ir? Dijo la pobre niña con las lágrimas entre sus ojos. Las enfermeras no pudieron evitarlo, y todas quisieron que ese dolor de ella desapareciera en ese momento. Que nunca existiera. La pobre niña empezó a llorar como nunca. Creo que le rompiste el corazón. Me dijo la enfermera jefe con un tono muy depresivo. No le contesté a eso. Ella caminó cerca a mi lado. Yo solo estaba cargando al bebé en mis brazos y con el peor de los reproches. Realmente debes sentirte bien ahora. Hiciste llorar a un pobre niña que solo quería quedarse con su pequeña hermana. Me estaba regañando aquella mujer. Te espera, eso no era mi intención. Le contesté en mi defensa. La enfermera jefe se calmó, y cambió su rostro a la una triste. Perdóname, pero no puedo evitarlo. Me dijo ella. Miguel Sama, esa niña que ves ahí. Ella tiene 1 año de vida y hasta ahora no tiene nombre. Me dijo ella con corazón triste. Aquellas palabras me hicieron entrar en sorpresa. Fue algo muy impactante. ¿Qué? Espera, ¿qué? Le contesté impresionado. La enfermera jefe solo se quedó mirando a la pobre niña que estaba llorando. Parecía que el corazón se le quería romper. Miguel Sama, al igual que hay bebés que nacen para ser grandes en el futuro, también hay bebés que nacen sin nada en especial, me decía ella. Abrí mis ojos de la impresión y solo me quedé escuchando aquel relato que salía de sus labios. Esa pobre niña nació sin talento alguno. No sabemos por qué pasó eso, ni tenemos idea por qué sucedido desde que nació. Ella estuvo siempre mirando cómo los demás bebés fueron abandonando el lugar una y otra vez sin saber qué hacer, sin lugar a dónde ir. No entendía por qué todos se iban y se seguía quedando.
Un año entero en donde tuvo que crecer viendo cómo los demás se iban y ella seguía en este lugar. Me decía la enfermera jefe con mucho dolor. Mis brazos se hicieron pesados y mis ojos solo querían cerrarse y dormir. Yo no lo sabía, pero tampoco era una excusa para lo que estaba haciendo ahora. Delante de mí había alguien que estaba llorando por mi culpa. Ella tampoco tenía la culpa, rayos. ¿Acaso esto es una especie de castigo? ¡Guau! Empezó a llorar el bebé de mis brazos. ¿Que tú también? Dije al verla llorar. Esto era una especie de momento sin fin, pero ¿qué podía hacer? Nunca antes estuve en una situación así, y no sabría cómo reaccionar. Pero, mientras yo intentaba no desesperarme más. Lágrimas, hermana. Dijo la pequeña niña. Ella dejó de llorar y rápidamente empezó a venir a mi lado. Dámela. Dámela. No lo hagas llorar. Me decía mientras intentaba trepar de mis piernas. Esto fue lo más extraño que había pasado en mi vida. Por un lado tenía un bebé que estaba llorando mucho, y por otra tenía a una niña de 1 año de edad trepando de mis piernas. ¿Realmente estaba hecho para esto? ¿Por qué tengo este sentimiento tan extraño ahora? Aquella niña estaba trepando sobre mí a cualquier costo, era como si su dolor no fuera nada, con tal de no ver llorar a su pequeña hermana. ¿Qué es esto? ¿Acaso yo estoy conmovido? Sentí entonces, aquellos pensamientos con los que había ingresado al hospital. No eran nada más que una gran carga de muchos años recordando esa mala experiencia, y por eso tenía que ser más frío. Y realmente me sentí muy estúpido. Por eso yo desde ese día jajaja. Yo volví a sonreír. ¿Quién diría que un par de bebés me hicieran volver a ver la felicidad de vivir otra vez? El amor de un padre Glop. Glop. Aquella fotografía solo me producía tristeza. Ark. Grité desesperado. Crack. La botella de vino se rompió en la pared. Soy un idiota. Soy un idiota. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no lo aguanto más. Llorando, ¿por qué? ¿Por qué me la diste para quitármela de esa manera? Grité con todo el dolor de mi corazón. Reclamé al cielo con lágrimas en mis ojos. ¿Por qué no me contestas, Dios? Habían pasado milenios años desde la última vez que lloré desde el fondo de mi corazón. Yo que te he servido fielmente tantos años, ¿por qué quieres quitármela de esta manera tan cruel? Me arrodillé, las fuerzas de piernas se fueron, lo único que quería era respuestas. Mis manos temblaban, y mi boca no paraba de balbucear, estaba destrozado. Estaba a mi límite. ¿Llorando en que falle? ¿En que no pude protegerte? ¿En que me equivoqué? Decía desesperado. Lo único que quería era cuidarlas, protegerlas. ¿Desde cuándo fue que su mano soltó la mía? ¿Cómo pude permitir eso? Aquella mirada de dolor escondida con una sonrisa. Ella solo quería que la recordara feliz. A pesar de que su cuerpecito estaba todo lastimado. Visiones. ¿Por qué no me dices nada? Chiai. Le dije exigiendo respuesta. En la prisión del Palacio de Marfil. Ella estaba sangrando por la cadena de espinas que tenía en sus brazos. Lastimada y muy golpeada, no puedo soportarlo. Pero voz bajo, hermano, me dijo ella con una voz débil. Hermano. ¿Por qué me llamas como cuando eras una niña? En ese momento Chiai levantó su pequeña cabeza. Su rostro estaba más que lastimado, pero aún así ella me estaba sonriendo. Y a pesar de todo ese dolor. Gracias. Me dijo ella en despedida. Boom. 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 Estaba golpeado el suelo por la impotencia. Chiai, tú no me fallaste. Si no, fui yo quien no pude salvarte. Perdóname. Realmente lo siento mucho. El corazón tan destrozado, que recuerdo que aquella noche sentí que le había perdido en pleno camino, dejándola abandona. Dragamor. El dragón del abismo profundo. Boom. 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 Esto era muy extraño. Podía sentir y oír los latidos de mi corazón. De hecho, no solo eso. Poco a poco podía sentir la sensación de mi cuerpo y un dolor algo extraño. También podía sentir un enorme frío que estaba penetrando mis huesos al más profundo de mi piel. ¿No se suponía que estaba muerta? ¿Cómo es así que puedo sentir tales cosas? Bueno, para ser sincero, también no era como si recordara algo más después de aquel incidente con ese monstruo. Todo lo único que pienso ahora fue que estaba en un mundo de oscuridad sin sentir nada. Pero ahora. Apau. Ah. Escuché un sonido extraño. Parecía más al de un animal indefenso que estaba a mi lado, como si me estuviera ladrando. Uruaa. En ese momento sentí algo húmedo y viscoso, siendo demasiado asqueroso tocando mi piel. Salté por la impresión y abrí por fin mis ojos. Pau. Aquella criaturita con cuernos me estaba viendo fijamente. Era casi de mi tamaño si lo podía suponer, pero no podía sentir peligro en él. Pau.
¿Qué eres tú? Paulú. A Paulú. ¿Puedes decir otra cosa que no sea eso? Y mientras de a poco me estaba acercado a esa criaturita extraña. Una nueva se hizo presente. No puede. Ya que solo es un bebé. ¿Quién dijo eso? De la nada en esa helada cueva, la voz de una mujer se escuchó en mi cabeza diciéndome eso. Aquella criatura al escucharlo también empezó a ir a donde vino esa voz. Yo apenas me había despertado, por lo cual todavía le costaba a mis ojos el poder ver bien los alrededores. Solo por puro instinto decidí seguir a aquella criatura para ver a dónde se dirigía. Miré para ambos lados y podía sentir que este lugar era muy grande. Era demasiado enorme para que un simple sujeto viviera acá solo. Tampoco me podía explicar del porqué de tanto frío, pero por el momento, por acá niño. Me dijo la voz llamándome. Solo decidí continuar por el momento. Caminé rozando algunas rocas y evitando algunos agujeros. Y cuando estaba a punto de recobrar perfectamente la visión. Pareces que estás bien, ¿no? ¿Quién eres? ¿Y por qué estoy en este lugar? ¿Qué modales son esos? Bueno, no importa. No podía esperar educación de simple humano. Espera. ¿Acaso dijiste humano? Y entonces detrás de aquella gran sombra. ¡Pum! ¡Pum! El lugar comenzó a temblar un poco debido a la fuerza que se estaba usando. ¡Guaa! ¡Guaa! Yo estaba tambaleándome por eso y procurando no caerme. Intenté agarrarme bien de una roca para eso y entonces y cuando todo eso terminó. ¿Ahora puedes verme mejor? Al abrir los ojos lo único que podía sentir, era como se me estaba empezando a erizar los pelos de mi piel. Podía sentir que tenía el rostro petrificado y que la hagas de ir al baño me estaba ganando. Mis piernas temblaban y no para de sudar. ¿Esto tenía que una broma? ¿Realmente tenía que serlo? Pues, grité del miedo al verla. Es el monstruo. ¿Qué? Dijo enojada. ¿A quién llamas monstruo tu insecto? Me caí al suelo, comencé a retorcer lenta y cuidadosamente. No podía evitar sentir este temor al verla a aquella bestia que no paraba de perseguirme, que quería aplastarme con sus grandes garras. Suspiro. ¿Por qué los humanos tienen a ser tan cobardes? Dijo como si sintiera vergüenza ajena. ¿Hablas? ¿Realmente puedes hablar? No, imbécil. Solo pretendo hacerlo mientras una idiota habla por mí en las sombras. ¿Cómo? 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 Tranquilízate de una vez, no te voy a hacer daño. Aparte de que mi mente quería explotar ahora por todo esto. Yo no me sentía para nada bien, quería salirme de ese lugar ahora, pero como podía hacerlo decidí simplemente hacerle caso y calmarme. Aun si no entendía para nada esto, ¿saben qué? Ya estaba harto de estas cosas por el día de hoy. Mi corazón quería explotar. Y no era broma. Pero aún así. ¿Qué cosa eres tú? ¿Y por qué estoy acá? Le pregunté a esa bestia mientras me escondía de ella. Pude notar que el tono de su voz cambió al de uno con poca paciencia, pero aún así, está bien. Me dijo calmada. Verás, niño. No sé cómo me llama tu especie, pero déjame aclarar ahora que estás enfrente de un dragón. ¿Un dragón? Sí. Dijo afirmativamente. Yo soy un dragón, pero más exacto soy de la raza de los dragones del abismo infernal. Mi nombre es Takisis y este pequeño que te despertó, es mi hijo Calameet. Paulú. Takisis. Calameet. Así es, contestó ella. Por eso ahora. No tengas miedo porque no te voy a hacer nada. ¿Dragones? Era una especie que escuchaba por primera vez. No sé por qué, pero podía sentir que no mentía y comencé a relajarme ante ello. Fue más una sensación extraña y más aún alocada. ¿Acaso todo esto era real? ¿Y tú, humano, cómo te llamas? Me preguntó ella. Y yo me llamo Issei. Issei. Nombre extraño para un humano. ¿Extraño? Extraño es el hecho que pueda hablar contigo como si nada. Ey. No me trates como un animal sin razonamiento. Me dijo ella enojada. Los dragones podemos hablar todos los idiomas existentes, incluso podemos entender el idioma de los humanos a la perfección. No, somos una raza de seres irracionales. Entonces, ¿por qué recién te puedo entender? Eso no lo sé. En ese instante noté que ella no mentía y más aún con el tono serio de su voz. Y más aún cuando ella quería explicármelo. ¿No lo sabes? Le pregunté confundido. Así es, me dijo ella. Verás, tú eres el primer humano con el que puedo hablar. Normalmente tu raza es de las más estúpidas que hay en la Tierra, tanto así que solo pueden comunicarse entre ustedes. Por eso, incluso para mí, me resulta un milagro el hecho de que puedas entenderme. Siento de alguna manera que todo mi orgullo fue tirado al suelo en un instante. No te deprimas por algo así.
Ella intentó seguir conversando, mientras que Amy aún no entendía para nada todo lo que estaba pasando. Pero entonces, voy a ser directa contigo de una vez. Me dijo muy seriamente. La razón del por qué te traje a este lugar, era principalmente para conversar y más aún quiero que me conteste algo. ¿Que te conteste algo? Le dije muy confundido. ¿Qué quieres de mí? Ella me miró y pude sentir un poco su mirada empezó a ser más afilada que nunca. No pude evitar tragar saliva por eso. Y con una sensación tensa y algo intimidante. Ella entonces, solo quiero saber quién rayos eres tú. Continuará.